Mortal Kombat: La maldición del medallón del dragón 201, 220. Zorro Novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 201. Fujin lo sabía. En cuanto oyó que la gente de los barcos empezaba a gritar, lo supo. Estaba a punto de detener el huracán, todo ocurría muy deprisa, pero no lo bastante rápido como para mantener a raya el conocimiento. Estaba en las voces de la gente, en el pánico que oía allí, la urgencia incluso cuando el ruido de la batalla lo seguía y los gritos aterrorizados se convertían en algo primario, algo bárbaro, algo sediento de sangre. Eso era todo lo que necesitaba Fujin. Sí, él lo sabía. Se deslizó hacia abajo y salió del ojo del huracán, todo en la oscuridad, con la gente en las naves poco más que sombras agazapadas sobre más sombras, y vio a Kailin y a los campeones del reino de la tierra flotando sobre el cuerpo inmóvil de Bora y Yo. El dios del viento descendió del cielo de rodillas junto a ellos, tomó la mano de su viejo amigo, su muñeca, ya fría al tacto. Apenas podía distinguir su rostro en la tenue luz de la linterna. Fueron los Migoi, mi señor, empezó Kailin, torpe con las palabras, casi tartamudeando con una voz afligida que no era propia de ella. Atacaron nuestras naves. Los detuvimos, pero Fujin se inclinó para acercarse. El yeti que había hecho esto había dejado un agujero notablemente grande en el abdomen de Bora y Cho, lo que provocó que la sangre brotara de su estómago y le manchara la boca y la nariz en grandes grumos coagulados. El dios comenzó a limpiarlo, la sangre le ensució las manos. Se había abierto paso desde su estómago hasta su boca, y tuvo que escarbar con los dedos para aclararse la garganta, ignorando la sensación gomosa de sus labios demasiado fríos. Cuando Fujin terminó de limpiarle la boca a Bora y Cho, inclinó la cabeza hacia atrás, cerró las fosas nasales, acercó los labios a los suyos y formó un sello hermético sin espacios. Podía saborear el vómito del borracho y oler el último trago de licor, sentir el filo metálico del residuo sanguinolento en su lengua. El dios exhaló, llenando los pulmones de su viejo amigo, levantó la boca, se acercó a su pecho empapado de sangre, buscó su esternón, colocó las palmas de las manos contra él, presionó hacia abajo con todo su peso, contando mentalmente con cada empujón. 1, 2, 3, 4, 5, y luego volvió a su boca. Era todo lo que sabía hacer para ayudar. Sus poderes eran demasiado débiles para salvarlo aquí en Outworld. Fujin, dijo Kuei Liang, su voz sombría se apagó. Había momentos en los que Fujin podía recordar muertes falsas, personas que había sacado sin vida de aguas profundas, con los labios azules y las extremidades rígidas. Hubo ataques cardíacos, mordeduras de serpiente y rayos. Incluso recordaba la forma en que rescató a su propio primo de las garras de la muerte hace unas pocas semanas, robando su alma de la tumba. Personas que nunca deberían haber vuelto a respirar y, sin embargo, por algún milagro, alguna peculiaridad fisiológica, volvieron a la vida simplemente porque un dios que no tenía motivos para preocuparse, ningún motivo para persistir, lo hizo de todos modos. Insufló aire y vida en los pulmones de un cadáver, bombeó sangre a través del corazón de un cadáver, resucitándolos como Lázaro de las garras de su muerte demasiado temprana. Fujin, es demasiado tarde, dijo Kuei Liang en voz baja. Obstinadamente, el dios del viento exhaló, llenando los pulmones de Bora y Yo. El criomante se acercó a él y le tocó el hombro. Él no es, soy demasiado débil. No cabía duda al respecto, pero Fujin sabía que no podía permitirse pensar en ello ahora. Tenía que resistir la atracción. Más tarde, tendría que enfrentarse a esas 3 palabras, soportar su peso. Más tarde, no habría escapatoria. Pero no ahora. Empezó a empujar de nuevo. 1 y 2 y 3 y 4 y 5. Mi señor, y esta vez fue Kailin. Su voz le habló con dulzura y, normalmente, lo habría hecho sentir mejor, pero esta vez no le trajo consuelo ni un atisbo de paz. No lo sabía. No había podido verlo. Bora y Cho y sus campeones estaban a poca distancia, pero aún así estaban perdidos en la oscuridad. ¿Cómo podía saberlo? El capitán Zen gritaba desde el alcázar, pidiendo ayuda a sus hombres, martillos, etc. Algo sobre el hielo y los cuerpos que había que limpiar. Ahora no, pensó Fujin, mientras luchaba por disciplinarse. Más tarde. Bebés que había sacado de los botes de basura, ancianas que había encontrado desplomadas en sus camisones, excursionistas que había rescatado de avalanchas, lo principal era no darse por vencido, no hacer suposiciones, actuar sin dudar y rezar por ese milagro, esa peculiaridad, esa repentina bocanada de aire.
Señor Fujin, volvió a oírse la voz de Kailin. Él es muerta, terminó Kuai Lian por ella. El dios del viento los ignoró. Volvió a la boca de Bora y yo. Los labios fríos, el cosquilleo del vello facial, el sabor del vómito, el ardor del alcohol mientras obligaba a que el aire entrara en su pecho. Zen seguía gritando desde el alcázar. Kailin, Kuai Lian y los demás permanecieron en silencio, inmóviles, observando a Fujin trabajar en el cuerpo, los pulmones, el corazón, esforzándose por ese momento de su gracia divina, que se le resistía, luchaba contra él, no llegaba. Esta vez simplemente no tenía fuerzas. Su energía se había agotado por la resurrección de Kuai Lian y el huracán y por haber perdido a Kailin ante Tomás y a Bora y Cho ante un Migoi. Se dio por vencido mucho antes de detenerse, siguió así durante un puñado de minutos más por simple inercia, por el terror de lo que significaba levantar los labios de la boca y las manos del pecho, sin intención de regresar. Fue la fatiga a lo que finalmente lo obligó a detenerse, un calambre en el hombro derecho y una creciente sensación de mareo. Se balanceó sobre sus talones y luchó por recuperar el aliento. Nadie habló. No tengo suficiente fuerza, pensó. Se limpió la boca. La sangre teñida por el licor de Bora y Cho había agrietado y manchado sus labios. No tengo suficiente fuerza aquí en Outworld. Era una excusa poco convincente en el mejor de los casos. Con la cabeza gacha, tomó la mano de Bora y Cho y la estrechó entre las suyas como si intentara calentarla. Limpia del hielo. Gritó Zen. Su voz sonaba a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Fujin levantó la cabeza y miró al capitán Criomante. ¿De qué está hablando?, preguntó. La tranquilidad de su voz lo asombró. Esperaba algo entrecortado, algo desesperado, un aullido. Estaba esperando lágrimas, podía sentirlas, justo fuera de su alcance, pero no llegaron. No lo haría. Más tarde, pensó. Se ha acumulado hielo por todas partes en el barco y amenaza con hacernos naufragar, explicó Kailin, y también ella habló en voz baja, casi inaudiblemente. Fujin sabía que era la presencia de la muerte, lo que los reducía a todos a susurros. Estudió su rostro severo durante un largo momento y luego miró a su alrededor, al barco, y de repente comprendió lo que quería decir. Entonces soltó la mano de Bora y Cho y la colocó con cuidado sobre su pecho, pensando en todos los humanos que había salvado de nuevo. Se había ganado la admiración de los demás dioses por su compasión hacia los mortales, por su rapidez de pensamiento y por la forma en que se burlaba de las parcas. Podía cerrar los ojos y ver a toda su familia dándole palmaditas en la espalda y felicitándolo por su desinterés, por su heroísmo cada vez que traía a uno de los muertos. Era uno de los buenos dioses, decían, y afortunados eran aquellos que se encontraban en problemas cuando él estaba cerca. Sí, claro, se burló por dentro de eso. Afortunado de verdad. Seguramente, ese era el precio de su arrogancia. Había salvado a innumerables personas, pero a cambio le debía la vida a Bora y yo. Deberíamos ayudar a Zen y a los criomantes, murmuró, sintiéndose perdido en una profunda niebla. No sé cuánto tiempo tenemos antes de que Tianfe se vuelva loca otra vez. Kuai Lian y los demás se alejaron sin decir palabra y se dirigieron hacia el capitán para ayudarlo a romper el hielo. Fujin y Kailin los vieron alejarse, sombras mortales que se alejaban por la cubierta del barco. Como fantasmas, pensó el dios del viento, y entonces llegaron las lágrimas. No pudo contenerlas. No hubo sollozos, ni jadeos, ni gemidos, solo media docena de gotas de agua salada rodando lentamente por sus mejillas, escociendo al deslizarse por su rostro. XXXXX. Kailin no podía ver las lágrimas de Fujin. En realidad, no podía ver gran cosa. Estaba muy mal, cansada y con los músculos y los huesos doloridos, y afligida por la pérdida de su pueblo. Estaba oscuro, demasiado oscuro. Le dolían los ojos, el esfuerzo por hacer que las cosas se parecieran a sí mismas. Bora y Cho estaba acostado boca arriba y Fujin estaba arrodillado a su lado. Eso era todo lo que podía ver. Pero lo sabía, aún así, lo había sabido tan pronto como vio al Migoi clavar su garra en el abdomen del amo borracho. Estaba muerto. Se agachó. Estaba a solo 2 pies de ellos. Podría haber tocado a Bora y Cho si tan solo hubiera extendido la mano. Sabía que ella también debía hacer eso, que sería lo correcto, exactamente lo que hubiera querido si sus papeles estuvieran invertidos. Pero Kailin no se movió. Estaba demasiado aturdida. Tocarlo lo haría real. ¿Estás segura?, le preguntó Fujin. ¿Seguro?, respondió ella suavemente, sin saber muy bien qué quería decir. Que él es y el dios del viento se quedó en silencio, claramente incapaz de terminar su frase. No necesitaba hacerlo.
De repente, ella supo a qué se refería. Asintió en la oscuridad. ¿Cómo? Susurró un momento después. ¿Cómo qué? No lo entendía. Era dolorosamente obvio, ¿no? ¿Cómo hizo Eli? El Migoi estaba herido y era más peligroso que nunca, explicó, complaciéndole. Lo corneó con sus garras. Ahora fue el turno de Fujin de asentir y Kailin respiró profundamente. Esto no puede estar pasando, pensó. ¿Cómo puede estar pasando esto? Boraicho era un maestro. Sus aventuras eran tan legendarias como sus alumnos. Su padre le había contado a menudo, cuando era niña, historias sobre la grandeza de ese hombre y cómo nadie en el mundo exterior podía compararse con el gran maestro. ¿Cómo, entonces, un guerrero y maestro de su calibre podía morir de una manera tan patética? Si estaba destinado a morir en batalla, entonces debería haber sido una batalla gloriosa, un final apropiado para uno de los mejores guerreros que jamás haya vivido. No debería haber muerto de una manera tan trágica y sin sentido. Simplemente estaba mal. Podía sentir que Fujin la observaba, pero no hablaba. Deseaba poder distinguir mejor su expresión porque era parte de la irrealidad de toda esta situación, de la cualidad de que no estaba sucediendo. Su calma, su voz tranquila, su rostro oculto. Boraicho estaba muerto, al igual que varios marineros criomantes e incluso más guerreros hidromantes, y estaban sentados junto al maestro borracho sin hacer nada más que mirarlo. Por un momento, sintió la necesidad de gritar, de arremeter contra él, de golpearlo, pero luego pasó tan rápido como había aparecido. Todo pareció derrumbarse a su paso. De repente, su fatiga regresó, y también su dolor. Decidió que era demasiado cruel la forma en que su gente había muerto. Los había encontrado y los había salvado de su esclavitud, y los estaba devolviendo a las familias que durante mucho tiempo habían creído que sus seres queridos estaban muertos. ¿Cómo se suponía que regresaría con los hidrománticos y les diría que no había logrado protegerlos en este viaje a casa? Impulsivamente, no estaba muy segura de por qué lo hizo, extendió la mano y tomó la de Boraicho. Estaba fría al tacto y ligeramente húmeda por la espuma del mar. Si la hubiera apretado, Kailin probablemente habría gritado, y fue esta comprensión, más que cualquier otra cosa, lo que finalmente, de manera inequívoca, trajo la verdad a la luz. Ella era un fracaso y no merecía ser la tetraca. Muerto, pensó, tragando un nudo en la garganta. Tanta gente muerta. Tenemos que arrojar su cuerpo y el de todos los demás por la borda, dijo Fujin, con la voz luchando por mantener su pragmatismo habitual. Solo están añadiendo peso muerto a las naves y no podemos permitirnos eso. Pero antes de que se vayan, quiero que cantes ese canto fúnebre de los hidromancers por los guerreros caídos. ¿Puedes hacerlo? Simplemente estar aquí conmigo, con él, y cantar. Kailin siguió agarrando la mano de Boraicho. De alguna manera, eso hizo que la perspectiva de cantar como le había pedido el dios del viento fuera más fácil. Ella asintió. Les daremos a todos un entierro digno en el mar, dijo finalmente. XXXXX. Después de limpiar el hielo y apilar cuidadosamente los cuerpos contra la barandilla de estribor, Fujin se paró junto a Boraicho, mirando fijamente a la distancia. Simplemente no soy lo suficientemente fuerte. El corazón le latía con fuerza en el pecho y sentía las piernas rígidas y torpes por la tensión. Había visto a mortales morir a menudo y sabía a dónde iban sus almas cuando sus cuerpos las liberaban, pero eso no significaba que le gustara. El barco estaba tan lleno de la presencia de la muerte que parecía embrujado. Se quedó allí de pie y no pudo evitar pensar que la puerta del camarote del capitán podría abrirse con un crujido en cualquier momento y allí estaría Boraicho, vestido con abrigos largos con ribetes de piel cubiertos de una mancha roja singularmente grande en el medio, con intestinos derramándose de su abdomen. Sus ojos estarían vacíos y terribles, los ojos de un zombi de una de las malas películas de terror que eran su placer culpable en la vida. Cuando saliera del camarote, el agujero en su estómago chisporrotearía, silbará y crujirá mientras se arrastraba por la cubierta hacia donde estaba Fujin. Basta, le advirtió, volviendo a su estado habitual de lógica y razón. Boraicho no es un zombi. Había amado a Boraicho tanto como se puede amar a un amigo, y habían sido como hermanos en cierto modo. Siempre se habían llevado bien, sus personalidades se complementaban muy bien. Mejor incluso que la de él y Raiden. Tuvieron sus momentos de enojo. Fujin le dio una paliza una noche cuando ambos encontraron atractiva a la misma mujer. Boraicho se cortó la trenza y la donó al Ox of Love después de que pasaron todo el día de Año Nuevo bebiendo, pero en general se llevaban bien. Ya era bastante malo que su viejo amigo estuviera muerto.
Que él lo convirtiera en una especie de monstruo de terror, eso era aún peor. Ya extrañaba a su amigo. Extrañaba su voz, su risa arrastrada. Extrañaba la forma en que los ojos oscuros de Bora y Cho a veces lo miraban con confianza, seguros de tener las respuestas que necesitaba. El dios del viento podría haber usado un poco de su sabio y terrenal consejo en ese momento, pero no había nada más que silencio. Y esa podría haber sido la parte más dolorosa de toda esta tragedia. Fujin decidió que él debería haber sido el dios. Era mucho más sabio de lo que jamás podría ser. Simplemente no eres lo suficientemente fuerte. No eran cosas de las que pudiera hablar. Para su mente, las ideas no eran más que un revoltijo incoherente. Pero su corazón frío, tembloroso y deseoso comprendía la lógica de su dolor, y eso era todo lo que importaba. Fujin dijo la voz inusualmente suave y sin humor de Tomás, acompañada por una mano cibernética que descansaba sobre su hombro. Lamento lo de Bora y yo. Sé que era tu mejor amigo. Yo, cállate, ordenó, con voz firme y teñida de ira. Tomás era la última persona de la que quería oír hablar en ese momento. Siguió una pausa larga e incómoda. Está bien, convino finalmente el hombre. Le dio una palmadita en el hombro y luego se desvaneció, presumiblemente para reunirse con los campeones del reino de la tierra. Fujin no lo sabía y no miró. Fujin, ¿están listos para comenzar?, le dijo Kuai Lian un momento después. Finalmente, levantó la vista y miró a su primo con cierta sorpresa. Luego volvió a mirar el cuerpo de Bora y yo. Una fina capa de sudor brotó de su frente y comenzó a dolerle la cabeza. Las palabras de Kuai Lian habían sido demasiado fuertes y resonaban en su cabeza como campanas locas. Entonces comencemos, murmuró. El capitán Zen empezó a hablar. Se situó cerca del timón y siguió hablando de gloria, nobleza y espíritu, por encima de los demás como un predicador en un púlpito, con un tono igualmente hueco e insincero. Fujin solo escuchaba a medias el elogio del criomante y apenas podía entender las palabras, pero aún así las odiaba. Las meras formas de los sonidos eran feas, como el gran casco gris de un acorazado, e igualmente planas. El dios del viento se quedó en su lugar, sudando, pero con frío, mucho frío. Hacía frío porque no estaba realmente solo como se sentía. Bora y Cho seguía allí, solo que ahora era un Bora y Cho al que no podía ver, un Bora y Cho que nunca bebía ni pellizcaba el trasero de las mujeres. Era un Bora y Cho destripado que estaba pálido, pensativo y silencioso en el resplandor dorado y sombrío de la linterna cerca del lugar donde cayó. Tal vez no fuera la soledad sino su amigo caído lo que realmente le producía ese frío abrumador. Al poco rato, Kailin dio un paso adelante y, por fin, Fujin levantó la cabeza, que le pesaba demasiado, y la observó, como si fuera la luz brillante en su oscuridad. Era bonita, como siempre la encontraba, pero en ese momento no había nada genuinamente brillante en ella. Se balanceaba sombríamente sobre la barandilla del barco, con la muñeca firmemente enroscada en el aparejo para mantenerse firme, los moretones y las laceraciones en su rostro ya se estaban uniendo, pero de todos modos parecían dolorosas. Los ojos color lavanda bañados en sombras miraban a todos, sin ver realmente, simplemente perdidos en sus pensamientos. Fujin decidió que parecía cansada y, si no lo supiera, derrotada. Se sintió aliviado de que ella hubiera accedido a cantar el canto fúnebre para despedir a Bora y yo. No había estado seguro de que lo hiciera. Odiaba cantar, era el único deber de la tetraca que detestaba, y se había vuelto particularmente creativa a la hora de inventar excusas para no hacerlo. El dios del viento había estado seguro de que tendría que discutir con ella para conseguir que lo hiciera, estaba totalmente dispuesto a ejercer su derecho divino y obligarla, pero afortunadamente, ella no había puesto resistencia. Esa había sido una agradable sorpresa, pero así era ella. Siempre lo sorprendía cuando menos lo esperaba. Fue solo una razón más para amarla. De alguna manera, Fujin logró sonreír ante el pensamiento mientras se aclaraba la garganta y comenzaba a hablar en voz alta y orgullosa, dirigiéndose a los hidromantes sobrevivientes más que a nadie. Ahora nos reconciliamos mientras emprenden su viaje, dijo, con su voz clara como una campana, elevada en el aire por los mares brumosos que se enroscaban en velas medio desplegadas. Una vez fueron guerreros devotos y protectores de su familia, y siempre estuvieron listos para participar en batallas por la nación hidromante. Los hijos de la Madre Agua confiaron en ustedes y los amaron. Ustedes fueron uno de nosotros. Ahora los liberamos a todos, porque es cierto que ya no es posible que caminemos juntos por esta tierra. En ese momento, la voz de Kailin se quebró y rápidamente apartó la mirada, dirigiendo su mirada hacia el mar embravecido que se extendía detrás de ella.
Era algo casi inaudible, pero escuchó un sollozo tenso y estremecedor que se le escapó, seguido de los lamentos menos secretos de los hidrománticos. Inmediatamente, Fujin dio un paso comprensivo hacia su lugar en la barandilla, pero como si leyera sus pensamientos y sus intenciones, se dio la vuelta de nuevo y le hizo un gesto para que se fuera, recomponiéndose rápidamente, su rostro se endureció hasta convertirse en una máscara pálida. La tetraca tragó saliva y comenzó a hablar una vez más. Ahora, por lo tanto, te dejamos aquí para que puedas comenzar tu viaje a otro lugar, declaró, su voz luchando por permanecer tranquila y segura. Aquí, en las inhóspitas aguas del Bemas Yang, te enviamos lejos. Ahora te decimos. Persevera hacia el lugar donde los dioses antiguos moran en paz. No permitas que las cosas de esta tierra te impidan. No permitas que nada de lo que sucedió mientras aún vivías te impida hacerlo. En la caza una vez te deleitaste, en el juego del hurling una vez te deleitaste, y en las fiestas y ocasiones agradables tu mente se divertía, pero ahora no permitas que los pensamientos de estas cosas te causen problemas. No permitas que tus parientes te impidan hacerlo y tampoco permitas que tus amigos y asociados perturben tu mente. No tengas en cuenta ninguna de estas cosas. Ve en paz, mis amigos. Que puedas caminar con los dioses antiguos por toda la eternidad. Que camines con los dioses antiguos por toda la eternidad, respondieron en voz alta los hidrománticos al unísono. Luego, todos se apretaron los puños cerrados contra el corazón antes de dejar que sus manos flotaran hacia afuera. Y ahora continuó tras una larga pausa, también debemos despedirnos del gran maestro, Bora y yo. Se detuvo y reflexionó sobre sus palabras. Los dioses antiguos han dado a los reinos muchos hombres a la altura de la grandeza, muchos hombres dignos de un lugar en el templo de la fama, muchos hombres de prodigioso valor, muchos de caballerosidad, muchos de espléndidas virtudes. Pero, tal como yo lo veo, ningún personaje ha sido tan profundamente amado por la gente a la que sirvió, y pocos han sido más admirados en general por todos los reinos, que el maestro Bora y yo. Su propio nombre es una inspiración para todos nosotros, su conducta un modelo para nuestros hijos, su gran bondad como una oración incesante por su bienestar. Kailin miró a Fujin como si buscara consuelo, no era el tipo de panegírico que estaba acostumbrada a pronunciar. Los hidrománticos tenían ritos funerarios que rara vez implicaban pronunciar discursos, y eso lo impulsó a sonreír con tristeza. Bora y Cho era todas esas cosas, y dolía oírlo, dolía recordarlo. Él asintió solemnemente, así que ella se aclaró la garganta y comenzó a hablar de nuevo. Creo que su padre, Kwaetemo, tan parecido a él en espíritu y valor, le dejó ejemplos de verdadero orgullo, honor, autosacrificio y generosidad. Podría decirse que el maestro Bora y Cho heredó de él el honor y la fama. Sin embargo, no consideraba estos atributos como juguetes de un elitista, sino que los trataba como herramientas que utilizaba para emular a sus antepasados en todas sus características valientes, virtuosas y nobles. Mientras Kailin hablaba, sus palabras se hicieron más fuertes y más seguras, como si estuviera reuniendo tropas para la batalla en lugar de pronunciar un panegírico. Su mano libre gesticulaba de forma desenfrenada y seria, su cabello caía en un lío alrededor de su rostro, llevado por la brisa del océano. Mientras hablaba, hubo enfáticos gestos de aprobación entre la multitud, y algunos incluso murmuraron su asentimiento. A pesar del dolor que sentía en su corazón, Fujin sintió una repentina oleada de admiración por ella mientras un agradable escalofrío le recorría la espalda y le ponía la piel de gallina. Y creo, como estoy segura de que todos ustedes creen, que honró a sus antepasados con sus hechos, continuó, ahora casi gritando como si de repente se sintiera inspirada. Shao Kahn le prometió todo el poder y la estatura que jamás hubiera soñado, y le pidió que lo sirviera como alto general de los ejércitos de Outworld. Pero el metal del hombre no fue vertido en ese molde que crea a la criatura ávida de los beneficios del éxito a costa del honor. Ningún premio podría tentarlo a abandonar ese camino del deber que lo llevó a servir al pueblo oprimido de Outworld. Allí su poderoso carácter se desplegó ante todos los reinos y resistió la prueba bajo todas las condiciones. Pero la verdadera grandeza de este hombre se mostró más vívidamente después de su encarcelamiento en las minas de cobalto por negarse a obedecer a Shao Kahn, cuando dijo: he liderado a los jóvenes guerreros en la batalla y he visto a muchos de ellos caer bajo mi estandarte. Dedicaré mi vida ahora a entrenarlos para que cumplan con su deber en la vida. Más gestos de aprobación y palabras de la multitud, ahora más fuertes y más emocionadas. Ella dijo: hace muchos años, Alsei, un gran guerrero del pueblo Hydromancer y mi padre, uno de sus estudiantes, me dijo una vez: he conocido a muchos de los grandes hombres de mi tiempo.
Kailin, pero solo Boraicho me ha impresionado con la sensación de que estaba en presencia de un hombre que fue fundido en un molde más grandioso y hecho de un metal diferente y más fino que todos los demás hombres. Mi padre tenía razón. He tenido la suerte de pasar el último mes con el maestro Boraicho mientras viajábamos por la inmensidad del mundo exterior, escuchándolo, aprendiendo de él. No lo conocí mucho ni bien confesó. Pero en el tiempo que he viajado con él, el maestro Boraicho era grande y bueno, brillante y modesto, humilde y leal, y fiel a sus compañeros. Ningún pensamiento oscuro podía apartarlo de su camino, y ningún señuelo podía hacer tambalear su devoción a la verdad. Siempre quedará grabado en mi memoria como un ser aparte y superior a todos los demás en todos los sentidos, un hombre al que nunca conocí y muy pocos de los que he leído son dignos de ser clasificados. Escucha. Escucha. Gritó con entusiasmo alguien entre la multitud, incitando a muchos otros a gritar sus propias palabras para honrar al viejo amigo de Fujin. Kailin esperó pacientemente a que se calmaran y, cuando lo hicieron, dijo: no es ningún secreto que no me gusta cantar. Los observó atentamente, pero finalmente dirigió su atención hacia Fujin. Sin embargo, hay una canción que los higrománticos conocemos y cantamos solo cuando los guerreros más poderosos caen en batalla, y el señor Fujin me ha pedido que honre al maestro Boraicho con ella. No lo haré. De repente, muchos de los presentes se quedaron sin aliento, e incluso al dios del viento se le salieron los ojos de las órbitas en un destello de furia ardiente. Sabía que había sido demasiado fácil convencerla, no honraré solo a Boraicho, corrigió rápidamente, haciendo callar a todos. Muchos de nuestros guerreros más valientes y poderosos cayeron hoy, al igual que muchos de los criomantes. Hombres, mujeres y niños. Personas que nunca se reunirán con sus amigos y familias. Todos a bordo de esta nave lucharon con gracia y valor, y realmente creo que si él estuviera aquí, el maestro Boraicho exigiría que los enviáramos al más allá con todos los privilegios y el respeto que generalmente se les otorga solo a hombres como él. Y entonces, justo cuando el fuego furioso dentro de Fujin se estaba muriendo rápidamente hasta convertirse en una brasa, Kailin abrió la boca y comenzó a cantar la canción como solo ella podía, llevándolo a un lugar donde finalmente se sentía seguro para llorar, donde podía olvidarse de su propia debilidad y cómo había fallado en salvar a su amigo. Eislemot soy Gougronacha choich tame kail tegan tu ese dovean cheilean gran morido shaoil treora y si me vigilion sai con la seoich aoirnia sabiach dimixin se lean tu dofe archeile vigilion sai con la seoich. Al oír la dulce voz de Kailin, Fujin comenzó a llorar, pero de una manera digna que pasó desapercibida para los demás, y las lágrimas siguieron brotando como si nunca fueran a terminar. Eso lo asustó. Comenzó a preguntarse si alguna vez podría detenerse. Pero finalmente, por la fatiga, al menos, sintió que comenzaba a calmarse. Después de que las lágrimas pasaron, vino una pesadez, una sensación de no poder continuar. ¿En qué había estado pensando Raiden al pasarle la antorcha? No era apto para liderar a esta gente. No era lo suficientemente fuerte. No tenía poder, ni divinidad. Ni gracia. Era solo un tonto arrogante que pensaba que podía engañar a la muerte todo lo que quisiera y que nunca habría consecuencias, ¿y cómo podría una persona así proteger a alguien? Y entonces, antes de que pudiera descender demasiado a esa línea de pensamiento destructiva, escuchó la voz de Boraicho en su cabeza. Esto también pasará, burro tonto. Fujin intentó escuchar y creerlo. No estaba funcionando del todo. Pronto, todo terminó. El tiempo pasaba rápidamente. Kailin había terminado su canción y los higrománticos y criómanos comenzaron a trabajar juntos para sacar los cuerpos por la borda, comenzando con Boraicho. Los niños estaban sentados en la cubierta con las manos en el regazo, observando a Fujin con curiosidad mientras Sanya y los otros curanderos los curaban por heridas menores. El cielo oscuro se volvió aún más oscuro. Las velas comenzaron a azotar y chasquear mientras los mástiles se balanceaban con el viento cada vez más fuerte. Cada vez que soplaba una ráfaga, la lona emitía un sonido agudo y crujiente, como el de un disparo de rifle. Y entonces, finalmente, justo cuando el día estaba a punto de convertirse en un anochecer temprano, Fujin saltó al aire otra vez y voló hacia el cielo para recuperar el control de su huracán y alejar a su irascible primo una vez más. En el mismo instante en que el señor Demoe arrojó la lanza que lo atravesó por el medio, Rain comenzó a escuchar voces.
Las voces le habían estado hablando incluso a través de su inconsciencia, lo habían despertado de su sueño con sus desagradables susurros, no se detuvieron ni siquiera cuando despertó y deslizó su cuerpo hasta el extremo del asta de la lanza y cayó con fuerza sobre la nieve, y se tambaleó, su cuerpo gritando de dolor, a través del pasaje y de regreso hacia Onaga. Por un momento, Rain pensó que provenían de los cuerpos atrapados en el hielo. Sus ojos movían sospechosamente de un lado a otro de cada pared, y podía ver sus rostros congelados en una luz azul verdosa, pálidos y pequeños. Fantasmales. De hecho, por eso creía que eran los cadáveres los que le hablaban. Solo los cadáveres hablaban con voces fantasmales. Las voces de sus viejos amigos, de Shao Kahn y el Rey Dragón, y las voces de aquellos campeones del reino de la tierra que se burlaban de él a cada paso, esas, y otra voz, una que no se atrevía a nombrar. Esa era la voz más fuerte de todas. El emperador le había hablado primero. ¿Cómo es posible que los mediocres guerreros de Raiden anden libremente por Outworld cuando tú, príncipe de Edenia y alto general de Outworld, has jurado destruir a todos mis enemigos por mí? Entonces Anya habló desde el hielo, tal vez desde el brillo azulado que emanaba de su interior. Eres la única, Rain. La única que puede vengarme. Tendrás que capturar la versión impostora de mí para que pueda enfrentarme a ella yo mismo, y tendrás que matar a todos los demás. Ningún criomante mestizo, ningún dios del viento melancólico o ninguna banda de campeones de arte realm inadaptados pueden humillarme a esa manera. Renuncié a una vida normal y feliz por ellos. Juré a la gente, Rain. Iba a marcar una diferencia. ¿Y para qué? ¿Para que me dejaran morir en Outworld? Tienes que matarlos a todos. Rain se detuvo, miró con nostalgia al azul brillante y vio su figura congelada en el hielo. Ahora era una pesadilla, retorcida y malvada, y lo poseía, cada gramo de su ser. Más del doble de su tamaño y oscura como la descomposición, era toda músculos obscenos y garras devastadoras, y tenía alas cubiertas de parches ásperos de plumas negras que se volvían aún más horribles por su brillo aceitoso. Más plumas negras se extendieron desde la parte posterior de su cabeza para enmarcar un rostro ceroso que alguna vez había sido hermoso. Aunque estaba encerrada en miles de años de hielo, casi parecía ladear la cabeza y sonreírle, tal vez sintiendo su escrutinio y desesperación, y Rain cayó de rodillas, aullando como un niño. «Mátalos, Rain. Mátalos a todos». Su voz era, con diferencia, lo más horrible de ella, porque solo ella, de todos sus rasgos, seguía siendo tan dulce y pura como cuando la vio por primera vez y supo que quería tenerla como su mascota. El cuerpo entero de Rain se estremeció. Aún tenía la presencia de ánimo para saber que algo andaba mal, aunque no podía precisar exactamente qué. Todo lo que sabía era que ella le desgarraba las entrañas y el alma, y cuanto más dolor le causaba, más la deseaba. Las lágrimas le corrían por las mejillas, dibujando dibujos abstractos en la tierra y la sangre. Y entonces la voz que pertenecía a aquella a la que se negaba a nombrar lo atacó, atravesó la barrera entre lo espiritual y lo físico y lo golpeó tan fuerte que lo dejó de bruces. «Regresa a Onaga», ordenó, el sonido áspero y abrasivo en la mente de Rain. El príncipe de Edén se levantó lentamente, quitándose la nieve y las partículas de hielo de la cara y el pelo. Inesperadamente, sintió un extraño pinchazo en el cuero cabelludo al agarrar un objeto extraño alojado entre sus largos mechones. Cuando apartó la mano, vio una palma llena de brillantes plumas negras. Y empezó a sollozar aún más fuerte. «Levántate», le ordenó la voz, y él obedeció, llorando todavía como un niño. No se atrevió a negarse. Ahora, mirando a su alrededor, vio a los demás que le hablaban. Allí estaba Arsey, quizás el guerrero más grande que la nación Hydromancer había producido jamás, quien le había enseñado todo lo que le enseñó a Kailin, casi como si fuera su hijo. La cabeza de Arsey estaba estudiadamente inclinada, su cabello oscuro siempre ondeando en la brisa invisible, la sangre corriendo alegremente de su nariz, su enorme talismán de madera de crana beata prácticamente bailando mientras corneaba a un enemigo con su espada. «Me alegro de que mi hija te haya elegido a ti en lugar de esa raza inferior», le dijo a Rain. «Quiero que lo mates por lo que le hizo a ella y a mí. Nos lastimó a ambos, Rain. Me asesinó y se aprovechó de ella. Sabes lo que tienes que hacer. Lo que te enseñé a hacer», y el semidios asintió con la cabeza en señal de comprensión. En el lado opuesto del corredor, el campeón del reino de la tierra conocido como Cabal estaba atrapado en el hielo, sus espadas de gancho volando a su alrededor, congeladas en el tiempo, amenazando con desmembrar a la inmundicia criomante, Sub-Zero. Siguió cantando la misma línea una y otra vez, su voz áspera ensordecedora y chirriante.
Ábrete paso hacia el otro lado, ábrete paso hacia el otro lado, ábrete paso hacia el otro lado, ábrete paso hacia el otro lado. A Rain le molestó y al mismo tiempo le llenó de miedo porque sabía lo que significaba. Sabía que era un presagio de lo que estaba por venir. Por fin sus ojos se posaron en Sub-Zero, ese mestizo indigno que se había atrevido a usurpar su autoridad en Outworld, que le había robado, que lo había dejado por muerto en más de una ocasión, como si pudiera simplemente darle la espalda. ¿Y qué crees que vas a hacer al respecto? Se burló la figura en el hielo, su voz de alguna manera silenciando el canto odioso de Cabal. ¿Llorar por eso? Ven a buscarme, Rain, si te atreves. Indignado, Rain sorbió y se secó los ojos antes de caminar hacia la pared y apoyar las manos sobre la superficie lisa y fría. Furioso, golpeó la pared con ambas palmas y gritó con voz ronca. Te voy a matar. Eres demasiado débil, fue la fría respuesta. Y entonces las otras voces, las voces del resto de los campeones de la Tierra, comenzaron a superponerse, ahogando sus propios pensamientos, gritándole desde las paredes de hielo a ambos lados de él. Ni siquiera pudiste atrapar a un criomante, Rain, se burló la voz de Kailin. Incluso yo podría haberlo hecho. No es de extrañar que los ancianos no quisieran que fueras el Tetrach hace tantos años. Lluvia, no podrías resfriarte, y mucho menos yo. Se burló Cabal, haciendo una pausa en la molesta canción. La broma es para ti, estúpido imbécil. Avanza hacia el otro lado. Cállate, susurró el príncipe de Eden a las voces fantasmales, comenzando a girar en el mismo lugar para escapar de la fuente de cada comentario. El sudor corría por sus pálidas y hundidas mejillas como lágrimas. Podría haberte atrapado. Podría haberlo hecho. Puede que seas rápido, pero yo soy el hijo de un dios. Te engañamos, Volé, se rió la voz de Smoke. Nos perseguiste y no pudiste atraparnos y ahora somos libres y tú no. Cállate, murmuró, girando más rápido y sintiendo las primeras punzadas del mareo. Cállate. ¿Querías meterte en mis bragas? Bromeó la voz falsa de Anya. Qué lástima. Dejé que el criomante y todos sus amigos me lo hicieran porque no soy más que una puta. Pero no te dejaré porque no puedes conseguir que se pare aunque lo intentes, así que bubu para ti, idiota. Se tambaleó de nuevo hacia la pared y comenzó a golpear frenéticamente el hielo con los puños cerrados, rompiéndolos, manchando la sangre de sus nudillos desgarrados con cada golpe. Las voces fantasmales del hielo ahora eran muy fuertes, haciendo eco y volando a través de su cabeza, y algo se dirigía hacia él, pero Rain no se dio cuenta por encima de los sonidos de los demás. Y entonces todos se pusieron a balbucear juntos, riéndose de él, llamándolo por apodos, preguntándole cómo le había gustado la sensación del hielo criomante creciendo por sus entrañas tantas veces, preguntándole si le gustaba que los campeones de Artrealm le patearan el trasero, preguntando y riendo y preguntando, hasta que Rain cayó de rodillas y empezó a gritarle al techo y a los dioses que estaban más allá y al principio gritaba de furia, y entonces vio la figura que había estado corriendo hacia él, su cara de un blanco podrido y picado, sus ojos como agujeros negros, su pelo oscuro y grasiento lleno de plumas, su sonrisa mortal convertida en una sonrisa tan insincera que era repugnante, y entonces Rain empezó a gritar no de furia sino de terror mortal y la voz pertenecía a la inefable, hablando desde el hielo y el techo y en todas partes, y lo que decía era tienes que volver y terminar el trabajo. Tienes que traerme a esa impostora y matar a todos los demás, y si ella no viene voluntariamente, entonces ya sabes qué hacer. El semidios finalmente dejó de gritar y asintió, mientras su boca llena de cicatrices se iba abriendo lentamente en una sonrisa cómplice. Buscó el único bolsillo dentro de su arruinada túnica púrpura y tocó el pequeño frasco de baba verde pútrida que Anya le había dado fuera de Bandiagara. Casi palpitaba obscenamente bajo las yemas de sus dedos y, como un amante cómplice, acarició el vaso. Sí, sabía qué hacer. Suavemente, sin darse cuenta de lo que hacía, Rain comenzó a cantar. Ábrete paso hacia el otro lado. XXXXX. Poco más de un día después, en las afueras de B+NGLNGDDU, 1000 ruidos metálicos y estruendos resonaron desde las profundidades de una cueva glacial. Lo que siempre había estado destinado a servir como una zona de preparación temporal, una gruta aislada lo suficientemente grande para la reunión de miles de soldados esqueléticos, así como hordas de tarkátanos y saterranos, era ahora el cuartel general principal del Rey Dragón y su ejército aparentemente desalmado. Sin ningún interés en nada más que recuperar su medallón del dragón, Onaga caminaba de un lado a otro por los estrechos confines de una pequeña caverna lateral. No, caminar no era suficiente.
Caminaba, pisoteaba, cada paso era una expresión separada de ira impaciente. El permafrost crujía bajo sus talones, astillas de carámbanos caían a cada paso. Las alas se plegaban y estiraban en espasmos irregulares. Las muñecas y los dedos sufrían espasmos como si estuvieran envueltos firmemente alrededor de la garganta de Sub-Zero. Rain solo lo notó a medias desde el borde de la cueva. Las voces en su cabeza aún le gritaban insultos y, desesperado, se golpeó los costados de la cabeza con los puños. Estoy muy decepcionado, Rain, dijo finalmente el rey dragón. He demostrado una paciencia extraordinaria contigo, y aún así vienes a mí con las manos vacías después de desobedecer deliberadamente mi orden. Te dije que no debía hacerle daño a la mujer de Sub-Zero, que la necesitaba con vida, pero me ignoraste e intentaste asesinarla de todos modos. Alguien se ha portado mal. Se burló Smoke dentro de su cabeza. Cállate. Le susurró mientras le daba un mordisco en el hombro. Gruñó como un perro rabioso y luego miró a Onaga una vez más. El rey dragón alzó una ceja con expresión perpleja. Su reacción fue un poco preocupante. Shao Kahn casi con certeza habría reaccionado violentamente ante las locas palabras de Rain, en lugar de considerar al semidios una curiosidad médica o un fenómeno de la naturaleza. El príncipe de Edenia se preguntó qué pretendía hacer. Tengo la tentación de matarte en el acto, pero veo que el camino no te ha tratado con amabilidad, príncipe Rain, continuó finalmente Onaga después de varios segundos incómodos, con los ojos mirándolo con sospecha. Su voz conservaba esa calma enloquecedora, esa uniformidad de tono que de alguna manera parecía más peligrosa que la furia. Te ves muy cambiado desde la última vez que te vi. ¿Tu mezquina necesidad de venganza realmente te destruyó tan rápidamente? Sí, sí lo es, la falsa Anya se burló de él y los demás rápidamente estuvieron de acuerdo. No, no lo ha hecho. Gritó el semidios, a ella y a todos ellos, alargando la última palabra hasta que sus pulmones se lo permitieron. Onaga estaba de pie frente a él con los brazos cruzados, el rostro inexpresivo, completamente impasible. De repente, Rain recordó lo que había hecho y habló con calma. No, no lo ha hecho, mi señor, dijo en voz baja, con la voz rasposa y ronca mientras temblaba. En todo caso, soy más fuerte que nunca. Sin duda, ese interesante collar tuyo te ha dado mucha fuerza, observó el otro, señalando el colgante de plomo que colgaba de su cuello con un cordón de cuero. Había sido un regalo de Anya para darte buena suerte. Fue un regalo, respondió rotundamente, ofendido. ¿De quién? Preguntó, mirándolo fijamente como si lo estuviera estudiando. Casi como si no fuera consciente de lo que hacía, Onaga formó palabras en silencio con su boca mientras leía la inscripción en el metal. Rain notó vagamente cómo el rey dragón mantenía la distancia entre ellos, al menos unos pocos pies, mientras leía. Díselo, Rain lo instó la verdadera Anya con un tono sedoso y seductor. Dile quién te hechizó. Es mía. Gritó celosamente, más posesivo que nunca, a pesar del terror que sentía. Las otras voces empezaron a reírse de él con desdén, y sus voces y bromas se superpusieron en su cabeza. No puedes tenerla. Es mi cuervo, mi pequeño cuervo. Luego se encorvó, se agarró las orejas con ambas manos en un esfuerzo por ahogar las voces y empezó a gritar. Pasa al otro lado. Pasa al otro lado. Onaga lo escuchó durante varios segundos antes de finalmente señalar con un dedo nudoso y reptil a su sirviente, lo que provocó que una fuerza invisible se enroscara silenciosamente alrededor del hombre delirante y lo lanzara por los aires como un muñeco de trapo. Con un fuerte crujido. El cuerpo de Rain se estrelló contra las paredes heladas y luego se deslizó hasta el suelo de la cueva con un ruido sordo. Luego, todo quedó en silencio una vez más. Finalmente, después de varios minutos, Rain sacudió la cabeza, temblando, llorando, dolorido, mientras se levantaba. Las voces, al menos por el momento, se habían ido. Gimiendo, se puso de pie vacilante y se enfrentó a Onaga, sin avergonzarse de las lágrimas frescas que se filtraban de sus ojos, corriendo hacia la mancha de sangre y baba en las comisuras de su boca. Luego se tambaleó hacia su rey, juntó las manos en oración y se arrojó a los pies del gobernante mientras arañaba sus botas como un mendigo. Por favor, no me mates, mi señor, gimió con un hilo de voz impropio de un príncipe de Edén. Por favor, ayúdame. Hay algo mal en mí. Yo no soy así. El rey dragón lo pateó a un lado con impaciencia, como si algo repugnante se le hubiera metido en las botas, algo contagioso. Y así, las voces volvieron, todas hablando a la vez hasta que no pudo escuchar sus propios pensamientos, superpuestos, gritando, burlándose.
No, 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 murmuró Rain, pasándose las manos frenéticamente por el pelo y encontrando más plumas. Cayeron al suelo en un montón, casi como si estuviera mudando de piel. Basta. Deja de hablarme. Tranquilízate, dijo por fin el inefable, ahogando a los demás. Eres hijo de un dios. Actúa como tal. Voy a matarlos, tartamudeó, intentando recuperar el control de sí mismo como había dicho la voz. Soy un príncipe y edénico. Sé qué hacer. De esto no tengo ninguna duda, dijo crípticamente el rey dragón mientras cruzaba los brazos y miraba al hidromante. Voy a hacer que el impostor pague, siguió parloteando Rain, sin escuchar a su amo. Voy a llevarla hasta aquel a quien no puedo nombrar, avanzaré, 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 y entonces, pop. La comadreja. ¿Por qué crees que ese innombrable quiere al impostor? Le preguntó Onaga. Rain enroscó sus dedos rotos y magullados alrededor de los mechones de permafrost roto, sintiendo los bordes afilados morder su carne y abrir nuevos agujeros en su piel antes de finalmente soltarse. Ahora, agarró los largos mechones de sus sienes y cerró los ojos con fuerza como si la acción ahuyentara las voces que parloteaban en su cerebro. Se concentró con fuerza. Es una mentirosa, susurró. Ocupó el lugar de la verdadera. Le hizo daño a la verdadera. ¿Y dónde está el verdadero, Rain? Alrededor, 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 todo alrededor de la morera. No creo que ese innombrable del que hablas quiera capturar a la impostora simplemente para vengarse de ella, afirmó Onaga. Creo que la quiere por alguna otra razón. ¿Sabes cuál es esa razón? Ella es la clave y se quedó callado, misterioso, sin comprender del todo lo que estaba diciendo. Era casi como si ni siquiera estuviera pronunciando las palabras. ¿La clave de qué? Avanza hacia el otro lado, avanza hacia el otro lado, una vez más, Onaga hizo un gesto con la muñeca y una atadura invisible se enroscó alrededor de la cintura de Rain antes de estrellarlo contra la pared de la cueva. Mientras gemía y se agarraba el rostro maltrecho mientras luchaba por levantarse, las grandes alas correosas de su amo se estiraron y revolotearon, rozando las paredes de la cueva mientras se elevaba sobre su sirviente. Él dijo. Dime la verdad, querido príncipe. Ya me has admitido que la mujer que buscabas te dio ese colgante que llevas alrededor del cuello, y al mirar dentro de tu alma, veo que ella vino a ti por primera vez justo fuera de los muros de Bandiagara, ¿no es así? Sí, dijo temblando, asustado. No sabía qué hacer. ¿Te dio algo más? Rain pensó brevemente en la masa viscosa verde que tenía dentro del bolsillo, sabía exactamente qué hacer con ella también, antes de negar rápidamente con la cabeza mintiendo. ¿Estás seguro? Preguntó Onaga con sospecha, levantando una ceja gruesa con escepticismo. Por favor, no me mates, espetó. Respóndeme, susurró el rey dragón. ¿Qué más te llevaste a ese maldito lugar? No, recuerdo, tartamudeó antes de estallar en lágrimas. Deja de lloriquear, dijo desapasionadamente. De alguna manera, la falta de emoción hizo que sus palabras sonaran aún más frías. Rain obedientemente calmó sus gemidos y los convirtió en sollozos silenciosos, mientras las lágrimas fluían de él como un río. El rey dragón lo miró con disgusto antes de gruñir, darse la vuelta y mirar hacia el pasillo que conducía a la cámara principal. Tú, niña, ven aquí, le ordenó. Entonces se enfrentó nuevamente al confundido príncipe de Edenia mientras una bola de luz azul se formaba en la palma de su mano. Las diminutas partículas dentro de la luz se arremolinaban y retorcían formando un círculo, obligando al resplandor azulado a retroceder hacia él mientras el círculo gradualmente se volvía sólido y más definido. Cuando por fin la luz se fue, Rain vio un collar de cobalto descansando en la mano de Onaga que inmediatamente le arrojó. Inesperadamente, el hidromante lo atrapó. Póntelo, gruñó el rey dragón. No era una mera sugerencia. ¿Por qué, mi señor? Gimió, su voz era un chillido lastimero. Porque si no lo haces, te incineraré donde yacerás, replicó. Rain tragó saliva, pero él obedeció en silencio. ¿Qué pretendes hacer? Graznó el hidromante con incertidumbre. Inmediatamente sintió que lo invadía una oleada de náuseas y debilidad, un efecto secundario de los poderes neutralizadores del cobalto. Quiero matarte, dijo el otro con indiferencia. Es la única manera de asegurar que tu enfermedad no se propague a nadie más en Outworld. Sin embargo, como claramente no eres tú mismo, primero tengo que neutralizar tus poderes. No. Mi señor, por favor no me mates, se quejó Rain ante la declaración, arrojándose postrado ante las botas de Onaga. No estoy enfermo. Por favor, ten piedad. Ya me apiadé de ti una vez, si recuerdas, dijo,
Pero me fallaste, así que ahora tomaré tu vida como pago por lo que me debes. Sin embargo, si te sirve de consuelo, piensa que matarte fue un acto de considerable misericordia. No tienes idea de en qué te has metido, ¿verdad, Príncipe Rain? La muerte es la misericordia más amable que puedo mostrarte. Mientras terminaba su pensamiento, una joven que apenas había salido de la adolescencia entró en la caverna con los hombros caídos y la cabeza inclinada hacia un lado, con movimientos como los de un zombi. Sus labios y párpados estaban teñidos de un color azul antinatural, casi como si hubiera muerto asfixiada, pero respiraba. El aire salía de su boca en una densa niebla blanca que flotaba a su alrededor como una nube pesada. Era difícil pensar con claridad, pero Rain estaba seguro de que la había visto antes. Él recordaba que la había odiado, ¿sí, Lord Naga? Dijo con voz monótona, como si estuviera hipnotizada. Y entonces, mientras el rey dragón la miraba, algo se rompió dentro del guerrero hidromante, tomó el control con fuerza y dejó de llorar abruptamente. En silencio, deslizó una mano en el bolsillo de su túnica mientras la otra se enroscaba alrededor de un carámbano afilado que se había desprendido del techo. «Matarás a este debilucho», le dijo Onaga. «Sé que alguna vez ansiaste esta oportunidad». Rain destapó apresuradamente el frasco de baba verde y dejó caer una pequeña gota de la sustancia pulsante sobre el hielo antes de devolver el recipiente a su escondite. «Sí, mi señor», respondió obedientemente la mujer encantada. Inmediatamente sacó un cuchillo de su muñequera y se dirigió hacia el hidromante, que, a estas alturas, estaba de pie, con el labio curvado en una mueca maliciosa. Con calma, levantó una mano, una fuerza invisible siguió el gesto, y deseó que su cuerpo volara contra la pared como lo había hecho el suyo minutos antes. Ella se estrelló contra ella con mayor fuerza que él, y ya estaba inconsciente antes de desplomarse en el permafrost. Con una sonrisa depredadora, giró la cabeza hacia su futuro antiguo amo y chasqueó la lengua. Pobre Onaga», dijo con una voz que en realidad no sonaba como la suya. «Esto realmente va a doler». Antes de que el rey dragón tuviera la oportunidad de responder, y mucho menos reaccionar, Rain le arrojó su carámbano afilado y vio cómo se hundía en su pecho, en el lado opuesto de su corazón. Onaga claramente no esperaba que sucediera algo así, era prácticamente invencible, al menos como lo entendía el hidromante, y era demasiado evidente en la forma en que su rostro se contorsionó por la sorpresa. La angustia pronto siguió y rugió como un león, la profundidad y el poder de su rugido sacudieron toda la caverna. Los carámbanos no solo se desprendieron del techo, sino que explotaron en pequeñas partículas de polvo brillante que se filtraron sobre la cabeza de Onaga mientras se desplomaba en el suelo, agarrándose el pecho. «Tengo curiosidad», empezó el príncipe de Edenia. «Me preguntaba qué ibas a hacer con esa bruja despiadada después de que me matara». «Lánzale fuego», dijo el rey dragón, con la respiración agitada, un momento antes de arrancarse el arma del cuerpo. Aulló y luego inclinó la cabeza como si intentara recuperar el aliento. Finalmente, miró a su sirviente. No podía correr el riesgo de que ella también propagara la infección. Así que iba a quemarlos a ambos. Divertido por la respuesta, Rain observó la herida. El carámbano solo había perforado las primeras capas de piel de reptil, causando muy poco daño, pero no necesitaba penetrar más. El veneno en el que lo había sumergido tenía espacio más que suficiente para filtrarse ahora. Los bordes del agujero ya estaban negros como si los hubiera quemado el fuego, y un lío de venas negras que latían se ramificaban desde la herida como telarañas. «Si crees que esto me matará, príncipe lluvia», resopló Onaga, con el rostro tan pálido que era casi blanco, «estás muy equivocado». «Oh, no esperaba que te matara», dijo con frialdad. «Todavía te necesito con vida, mi pequeño y preciado peón». «No, querido Onaga, solo te debilité». «Desafortunadamente para ti, esto solo va a empeorar, como bien sabes». En efecto, gruñó, con sus ojos amarillos envueltos en llamas. Levantó débilmente la mano para lanzar una bola de fuego al miserable traidor, pero Rain fue demasiado rápido para él. Para cuando la bola dejó sus dedos, el hidromante ya había explotado en una bandada de cuervos que se dispersaron en todas direcciones, volando rápidamente desde la cueva. Era hora de encontrar a Anya y encargarse de ella de una vez por todas. Kuai Lian calculó que ya era de noche cuando navegaron hacia aguas más seguras y amarraron las naves Koyomancer en el muelle, justo a las afueras de Kuatan. Al igual que Moe, la ciudad Shokan estaba bajo tierra y el muelle estaba enclavado justo dentro de una enorme caverna en la ladera de un acantilado envuelta en una espesa niebla. Aunque habían dejado atrás el traicionero mar frío, el viento seguía siendo gélido.
El gran maestro se ajustó más a su cuerpo sus gruesos abrigos de piel mientras sus parientes aseguraban el barco una vez que habían echado el ancla. Mientras los hombres trabajaban, él descendió bajo cubierta para preparar a todos para desembarcar, y los encontró balanceándose de un lado a otro en sus hamacas en un silencio sepulcral. Así era como los había dejado unas horas antes. El viaje había sido difícil para todos. Había hecho un frío terrible y todos habían sufrido congelación en las extremidades, pero la muerte de sus compañeros les había hecho mucho más daño que el clima. Así que todos estuvieron en silencio, incluso Tomás, durante el resto del viaje. «Estamos aquí», declaró. «Es hora de irnos», añadió Fujin mientras bajaba la escalera detrás del criomante. Su rostro estaba demacrado y oscuro, claramente exhausto y afligido. «Pero primero, tenemos que repasar algunas reglas básicas». «¿Por ejemplo?», preguntó Cabal mientras se incorporaba. «Los Shokan son un pueblo muy orgulloso», explicó. «Y también son un poco y bárbaros y por falta de una palabra mejor. Son muy testarudos y se ofenden con facilidad. Nunca los trates como si fueran inferiores. Esa es la forma más rápida de asegurarte de que no nos ayuden. Y a menos que quieras meterte en la pelea de tu vida, te sugiero que te abstengas de hacer bromas». Dicho esto, miró con enojo, primero a Smoke y luego a Cabal. «También debes ganarte su respeto como guerrero, o no escucharán ni una palabra de lo que digas», añadió Kailin, uniéndose al dios del viento. Hizo una pausa y se acarició la barbilla pensativamente. «De hecho, probablemente sea mejor que me dejes hablar con ellos. Me conocen bien y me llaman amiga». «Estoy de acuerdo», dijo Fujin. «Kailin ha cultivado una buena relación con los Shokan». «Por mí está bien», se quejó Cabal. «De todos modos, no sé por qué tenemos que hablar con estos imbéciles. Goro mató a Striker y Kintaro me dejó en ridículo. No se puede confiar en ellos. Estamos mejor sin ellos». «No, no lo somos», gruñó el tetraka. «Son aliados poderosos. Son muy fuertes. Solo un tonto se atrevería a desdeñar su ayuda». Kuai Lian tensó sus manos en puños llenos de energía criogénica cuando notó que Cabal se erizaba ante sus comentarios, pero el detective no dijo nada más mientras recogía sus cosas y luego subía la escalera hacia la cubierta superior. Aunque el hombre se había comportado mucho mejor desde que Imabab lo curó, e incluso había arriesgado su cuello para salvar la vida de Anya durante la pelea con los Migoi, el criomante aún no confiaba del todo en él. Le preocupaba que Cabal, a pesar de sus advertencias, todavía provocara problemas para vengarse de lo que les sucedió a él y a Striker. Después de que el detective estuvo fuera del alcance auditivo, miró a Fujin. «Alguien debería vigilarlo», dijo. «Creo que podría hacer algo de lo que se arrepienta, algo de lo que todos nos arrepentiremos». «Estoy de acuerdo», respondió el dios del viento. «Me quedaré con él», se ofreció Kenshi mientras también comenzaba a subir a la cubierta superior. «Gracias», respondió Kuai Lian mientras los hidromantes y la mayoría de sus compañeros de equipo restantes subían la escalera, dejando solo a Anya, Otaru y Blue atrás. «¿Y qué pasa conmigo?», preguntó Otaru. «Me prometiste que me permitirías irme una vez que llegaras a Kuatan». «Así lo hice», dijo. «Eres libre de irte». Otaru ladeó la cabeza, casi como si estuviera confundido. «Eres una criatura extraña, Cryomancer. Sabes que no me detendré ante nada para llevarte ante la justicia. He herido y matado a tus amigos para este fin, y aún así me ofreces liberarme. Esto no lo entiendo. No tiene sentido». «Espero que algún día, pronto, lo entiendas», respondió simplemente Kuai Lian. Otaru lo miró con incertidumbre durante varios segundos antes de que finalmente él mirara de Anya a Blue y viceversa. «Ella ha saldado su deuda contigo», le dijo. «Me gustaría llevarla conmigo ahora». Kuai Lian miró a su esposa, que ahora tenía el ceño fruncido. «Ahora nos pertenece a mí y a Tomás», argumentó, con el fuego demasiado evidente en su voz. «La salvamos y la hemos estado cuidando». Rápidamente se cruzó de brazos. El Seidan miró a Anya desapasionadamente durante un largo momento y luego pronunció algo en su extraño idioma, claramente dirigiéndose a la criatura. En respuesta, Blue ladeó la cabeza, chilló un par de veces, se puso de pie y luego volvió a sentarse, esta vez meneando la cola. Con calma, se arrodilló ante la loba y le alborotó con cariño el pelaje de la cabeza y el cuello, acariciándola con cariño. Cuando se puso de pie de nuevo, miró a Anya una vez más, sus ojos estudiándola atentamente como si estuviera tratando de descifrar algo. Luego, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y comenzó a subir la escalera.
Supongo que soy la siguiente, murmuró Anya cansadamente cuando el Seidan se fue, habiendo dado ya un suspiro de alivio notable. Agarró su bolsa de suministros, le dio una palmadita en la pierna para que Blue la siguiera y luego se dirigió hacia la escalera hasta que Kuai Lian extendió su brazo y le impidió físicamente que se fuera. Ella lo miró perpleja. ¿Qué estás haciendo? Exigió saber. Dame eso, gritó mientras le quitaba el bolso. Por un momento, ella pareció querer protestar, pero rápidamente se mordió la lengua. Los Migoi que la habían atacado a ella y a Blue hacía unos días la habían destrozado en pedazos, y aunque se estaba recuperando rápidamente, todavía tenía un corte considerable en la piel, así que probablemente se sintió aliviada de que él se hubiera llevado su carga. ¿Cómo te sientes? Preguntó un momento después. Simplemente me duele, dijo, tratando claramente de restarle importancia. Pero todo el mundo está dolorido. ¿Sabes, Ann? Creo que no te lo dije, pero estoy orgulloso de ti. Ahora parecía muy confundida. ¿Por qué? Se preguntó. Porque en la lucha contra esas cosas, lo hiciste bien, respondió con toda sinceridad. Pusiste a todos los niños a salvo, ayudaste a eliminar a uno de los Yetis y, cuando todo estuvo dicho y hecho, ayudaste a curar a los heridos. Hizo una pausa y le acarició la mejilla, que ahora estaba ligeramente sonrojada. Gracias, sonrió ella antes de rodearlo con sus brazos. Luego se puso de puntillas y lo besó suavemente en los labios. Me alegra saber que no soy una completa molestia. Oh, nunca dije eso, bromeó, soltando una carcajada cuando ella lo golpeó. Eres un idiota, respondió ella bruscamente, pero estaba sonriendo. Tortolitos. ¿Vienen o qué? Gritó Tomás desde la cubierta superior. Cállate, Tomás. Gritó Anya. Puso los ojos en blanco y luego miró al criomante. Es tu amigo, murmuró con algo parecido a la exasperación mientras comenzaba a subir la escalera, seguida por Blue y luego por Kuai Lian, que seguía riéndose entre dientes. En lo alto de la escalera, inmediatamente estrechó el brazo del capitán Zenge. Gracias por llevarme, le dijo. Estamos en deuda contigo. Aún no te has librado de nosotros, Kuai Lian, respondió el hombre. Nos uniremos a ti a partir de ahora. El gran maestro lo miró desconcertado. ¿Qué quieres decir? La tripulación y yo hemos decidido que no vamos a dejar que nuestros parientes se enfrenten solos al rey dragón. La voluntad de Shdi Saibin estará condenada, explicó. Tú y tu gente lucharon duro y ayudaron a salvarnos a todos. Así que vamos contigo. A menos, por supuesto, que tengas un problema con eso, en cuyo caso lo resolveremos ahora. Y dicho esto, levantó el puño. Con una leve sonrisa, Kuai Lian dijo. No es necesario. Bien. Entonces, guíanos. El gran maestro asintió y los condujo a todos fuera del barco, y cuando llegaron al muelle, la gente del otro barco se unió a ellos antes de que todos se dirigieran a la penumbra de la cueva. Kuai Lian miró hacia atrás mientras caminaba, notando que entre los higrománticos y los criómanos que se le habían unido, tenía un pequeño ejército a su disposición. Por primera vez desde que se embarcó en esta búsqueda, sintió una oleada de alivio, como si tal vez, solo tal vez, pudiera lograrlo. Con un poco de suerte, el rey Enric, Hax y Son ya habían convencido a los Shokan para que los ayudaran también. Al final del muelle por donde marcharon hacia tierra firme había una barricada custodiada por varios guerreros Shokan que sostenían lanzas y espadas tan anchas como cualquiera de los hombres presentes. Junto a Anya, Blue comenzó a gruñirles y a rugirles, lo que los incitó a levantar sus armas amenazadoramente. Kuai Lian miró a Fujin. Este es un puesto de control, su versión de la aduana, le dijo el dios del viento. No nos dejarán pasar a menos que estén convencidos de que no representamos una amenaza para ellos. Déjame hablar con ellos, dijo Kailin abruptamente, sin molestarse en pedir permiso antes de meterse entre los dos hombres y caminar sin miedo hacia los guerreros Shokan. Mientras todos observaban, ella les dijo algo en un idioma extraño, con una voz fuerte, clara y audaz. Después de un momento, una de ellas, una guerrera con pelaje atigrado y armadura de metal negro, dio un paso adelante y le gritó a la tetraca, sus palabras entrecortadas y guturales. Kailin respondió de la misma manera. Los Shokan murmuraron entre sí durante un largo momento. Finalmente, la mujer se dio la vuelta, ladrando órdenes a su gente, y los dos hombres más altos levantaron la barricada para dejar pasar a los viajeros. ¿Qué les dijiste? Preguntó con curiosidad Kuai Lian cuando el higromante finalmente regresó con ellos. La verdad, dijo mientras se ponía al lado de Anya. Nos están dejando pasar. Dijeron que este pasaje nos llevaría directamente al corazón de Kuatan.
Oh, qué bien, murmuró Cabal en algún lugar cerca, detrás de ellos. El gran maestro frunció el ceño y miró a Kenshi, quien automáticamente comenzó a susurrarle con urgencia al detective, antes de tomar la delantera y guiar a la multitud hacia el túnel. Fujin se quedó cerca de él y en silencio, su rostro era una máscara cansada en el pasaje tenuemente iluminado. Kuai Liang sintió pena por él. El dios no había descansado ni una vez desde que dejaron Moe. Había estado controlando expertamente el huracán que había sobre sus cabezas para evitar que los barcos volcaran antes de dejar que se apagara sin causar daño, y eso no había sido una hazaña fácil con la resaca que estaba sufriendo. Pero lo más importante, y de ahí provenía la verdadera simpatía del Cryomancer, Fujin parecía agotado y derrotado por la muerte de Bora y Cho, y parecía mucho mayor que cuando se conocieron por primera vez poco más de un mes antes. Desde ciertos ángulos se parecía mucho a Raiden. Muchos minutos después de que la compañía hubiera atravesado las puertas, seguían caminando hacia las profundidades de la tierra. Podían mirar hacia atrás para ver el camino que tenían detrás, pero aunque el túnel estaba iluminado por candelabros espaciados uniformemente que brillaban con antorchas, la oscuridad y las sombras lo devoraban. Kuai Liang pronto comenzó a sudar y finalmente tuvo que quitarse el abrigo. Los demás lo siguieron rápidamente. El aire se estaba volviendo húmedo y caluroso allí abajo, y la condensación comenzó a gotear de las rocas en grandes y redondas gotas de agua, el vapor sofocante se adhería a ellas hasta que también estaban húmedas. Nadie se atrevía a hablar demasiado alto. Los ecos de las paredes eran extraños y el silencio no quería ser roto. El túnel en sí parecía no tener fin. Todo lo que Kuai Liang sabía era que continuaba descendiendo de manera constante y se mantenía en la misma dirección, salvo por algún recodo o giro aquí y allá. Había pasajes más pequeños que se bifurcaban del principal, pero Kailin le ordenó que los ignorara, así que continuó sin pensarlo dos veces. Continuaron avanzando, y se adentraron más, pero aún no oían ningún sonido real, salvo el chillido ocasional de un murciélago asustado. Finalmente, Kuai Liang empezó a oír un murmullo sordo y fuerte, como si miles de voces hablaran a la vez, y poco después vio una luz naranja brillante debajo. Allí, las paredes de la cueva cedieron y se abrieron a una enorme cámara con un techo de unos 6 metros de altura. En esa enorme habitación subterránea se apiñaban Shokan, por supuesto, pero también otras razas del mundo exterior, todos ellos deambulando, patrullando o manejando puestos de venta de productos. Los propietarios Shokan de esos puestos no eran jóvenes ni por asomo. Hacía tiempo que sus moños se habían vuelto grises y manchas de la edad salpicaban su piel flácida. Se espera que todos los Shokan más jóvenes sean guerreros, explicó Kailin a los campeones del reino de la tierra. Los mayores se encargan de cuidar la ciudad. Han pasado años desde que un nigromante visitó Kuatan, anunció de repente una voz profunda y femenina. Kuai Liang giró la cabeza hacia la izquierda, de donde provenía la voz fuerte y apagada, y vio a una guerrera Shokan que había visto solo una vez antes, el día en que se unió por primera vez a los campeones del reino de la tierra. Ella había atacado a Liu en la torre de Shao Kahn solo momentos antes de que Noblo atacara a él. No notó a Kuai Liang, o si lo hizo, no lo recordaba. La última vez que una de ellas vino aquí, fue solo porque nuestro príncipe la salvó de un lugar terrible y de un hombre deshonroso, continuó el Shokan mientras Kailin daba un paso adelante, con sus ojos lavanda duros y brillantes. Era una criatura lastimosa, al borde de la muerte. Creíamos que moriría antes de que nuestros curanderos pudieran atender sus heridas. No era nada impresionante. Demasiado delgada y débil. Podría haberla roto como una ramita en mis manos. Sin embargo, nos sorprendió a todos. Vivió. Su corazón era muy fuerte. Conozco a esa mujer de la que hablas, dijo orgullosa la tetraca, sin apartar la mirada de la mujer. Habría muerto si no hubiera sido por la misericordia del pueblo Shokan. Está en deuda contigo para siempre. Entonces debería visitar Kuatan más a menudo y en mejores circunstancias. Si todos sobrevivimos a la tormenta que se avecina, será un honor para ella hacerlo ahora que el emperador ha muerto, respondió Kailin. Con una media sonrisa, se inclinó ante el Shokan. Hola, Sheva, dijo. Es bueno verte. Y tú también, Kailin respondió mientras hacía un gesto con sus dos manos izquierdas para que la siguieran. Te hemos estado esperando durante varias semanas. Cuando nos enteramos de que el rey dragón había bloqueado la entrada al Bemas-NGLNG-DDU con su ejército, esperábamos que escaparas por el mar. Te llevaré ante nuestro príncipe y ante tu gente, que están aquí como nuestros invitados, para que puedas reunirte con ellos. Te agradezco tu hospitalidad hacia mi gente, Sheva, le dijo Fujin.
Los Shokan son misericordiosos y honorables. Detrás de ellos, se escuchó un bufido de burla muy audible. Kuai Liang ni siquiera tuvo que darse la vuelta para saber que provenía de Cabal. ¿Qué fue eso? Preguntó Sheva dándose la vuelta. Su rostro se había deformado hasta convertirse en una mueca de disgusto. Nada, señora, dijo Kenshi rápidamente, dándole un codazo en las costillas a Cabal. Mi amigo acaba de estornudar. Es una alergia estacional. El Shokan los miró a ambos con sospecha, pero luego resopló y se dio la vuelta una vez más. Kuai Liang, que había estado conteniendo la respiración, exhaló en silencio. Rápidamente miró hacia atrás y los fulminó con la mirada. No estaba solo. Fujin, Kailin, Smoke y Anya también los miraron con el ceño fruncido, pero especialmente a Cabal. Sheva los guió a través del mercado de Kuatan sin decir casi nada, excepto para señalar lugares de interés aquí y allá. Después de unos minutos de atravesar el mercado ya abarrotado, oyeron el sonido de vítores seguido de aplausos. A medida que se acercaban al ruido, Kuai Liang vio una gruesa pared de gente que rodeaba una jaula redonda que se alzaba tan alta como el techo. Dos guerreros luchaban dentro, aunque no podía ver a ninguno de ellos con claridad, incluso cuando uno de los luchadores, un desafortunado edeniano por lo que parecía, se estrelló de cabeza contra la pared de la jaula. La malla de metal se flexionó ligeramente antes de golpearlo hacia atrás como una banda de goma, arrojándolo a los pies de su oponente, pero el hombre ya estaba muerto. La sangre brotaba de múltiples fracturas en su rostro y goteaba sobre el piso de Lancia. Detrás de él, un guerrero Shokan rugió con orgullo, y los espectadores vitorearon de emoción cuando pisoteó la sección media del cadáver. Era Kintaro. ¿Qué están haciendo? Preguntó Cabal enojado, abriéndose paso entre sus compañeros para unirse al lado de Sheva. A eso se le llama venta ambulante, explicó. Cualquier persona de Kuatan que tenga asuntos pendientes con otra persona puede resolverlos en este ring, sin armas, independientemente de su rango o estatura. Ese hombre era un comerciante deshonesto que vendía a Kintaro armas defectuosas que se rompían la primera vez que las usaba. Ha sido llevado ante la justicia. ¿Kintaro no podía pedir un reembolso? Murmuró Anya en voz baja. Kuai Liang le lanzó rápidamente una mirada de advertencia, pero afortunadamente, Sheva no se dio cuenta. ¿Tienes que ser un Shokan para desafiar a alguien a una pelea, o esto está abierto a todos? Preguntó Cabal, con evidente veneno en su voz. Ni siquiera pienses en eso, Cabal, dijo el criomante al mismo tiempo que Fujin siseó. Ni lo pienses. Cualquiera puede desafiar a cualquiera, respondió Sheva. Y la lucha continuará tanto como sea necesario, incluso hasta la muerte si es necesario. Eso es lo que esperaba que dijeras, le dijo el detective mientras se liberaba de sus compañeros, quienes inmediatamente lo persiguieron, abriéndose paso entre la multitud de espectadores hasta llegar a la pared de la jaula. Kintaro, a estas alturas, estaba a punto de salir. Cabal, detente. Gritó Anya, agarrándolo del brazo para tirarlo hacia atrás. Él la empujó distraídamente y golpeó con las manos la malla. Oye, tonto y feo. Le gritó al Shokan de rayas de tigre, que lo miró con curiosidad. Te desafío a una pelea. Tengo asuntos pendientes contigo. Kintaro se detuvo y ladeó la cabeza divertido. Acepto, respondió con una leve sonrisa. Adelante, humano. Cuando los encargados de la jaula abrieron una puerta para él, Kuai Liang lo agarró furiosamente por el cuello de su gabardina. ¿Qué crees que estás haciendo? Susurró. Esta pelea será a muerte. Mira a ese hombre en el suelo. Eso es lo que Kintaro te hará. ¿Y a qué te refieres? Gruñó Cabal. Uno de nosotros va a morir. Para mí es una situación en la que todos ganamos. Tengo la sensación de que serás tú quien muera, respondió. Estoy seguro de que eso también te romperá el corazón, comentó con sarcasmo. Estoy seguro de que eso le romperá el corazón a todo el mundo. Te prohíbo que hagas esto, declaró Fujin, con los ojos empañados por las lágrimas. Eres uno de mis campeones del reino de la tierra. No voy a arriesgar tu vida por una venganza estúpida. Le debes a tu reino más que eso. Es demasiado tarde, dios del viento, anunció Sheva mientras daba un paso adelante. Kintaro ya aceptó su desafío. Si este humano no lucha, no solo se deshonrará a sí mismo, sino también a las costumbres de los Shokan. Esta es una ofensa imperdonable. Kuai Liang miró impotente a Cabal y a Fujin. Necesitaban la ayuda de Cabal, pero él era solo un hombre. Los Shokan podían proporcionar un ejército entero. No podían poner en peligro el éxito por el bien de una sola persona, incluso si era su aliado.
Fujin parecía pensar lo mismo porque, tras una larga pausa, sacudió la cabeza con disgusto y saludó con la mano a Cabal con desdén. Vete. Solo espero que, por tu bien, esta lucha valga la pena. El destino de miles de millones puede depender de esta decisión. Estúpido imbécil, lo insultó Anya, sacudiendo la cabeza también, pero él la ignoró y comenzó a caminar hacia la entrada. Ojalá Kintaro no te vuelva a asar, gritó Smoke cuando Cabal entró. Odiaría verte como una papa horneada 2 veces. Eres un extraño en Kuatan, comenzó Kintaro, acechando como un tigre, mientras el detective se quitaba el abrigo y tiraba a un lado sus espadas de gancho. Claramente eres de Artrealm. Puedo oler su hedor en ti. Así que tengo curiosidad por saber qué asuntos pendientes tienes conmigo, un Shokan de Outworld. Cuando tú y los escuadrones de exterminio de Shao Kahn invadieron mi reino, me quemaron y me dejaron en un puente para que muriera, gruñó Cabal. Shang Tsung me salvó la vida, pero me dejó con este aspecto. Extendió sus brazos llenos de cicatrices para que el guerrero los viera. Pero eso no cambia el hecho de que eres un cobarde. Los espectadores dejaron escapar un jadeo audible, pero Kintaro se limitó a reírse. Pequeño humano, dijo. Dime, ¿cómo te sentiste al estar envuelto en fuego y arder de la cabeza a los pies? Ven aquí y déjame mostrarte, respondió. Kintaro rugió entonces, su voz no era como la de un gato, como esperaba Kuai Liang. Sonaba más como la de un dragón, bestial y humano al mismo tiempo, profunda y gutural. Lanzó los brazos al aire y la multitud, a excepción de los campeones del reino de la tierra, vitoreó con entusiasmo y anticipación. Si Cabal estaba nervioso, no lo demostró. Se quedó de pie cerca del cadáver de Denia en posición de combate, esperando. Justo cuando empezó a mover el pie para salir corriendo, Kintaro se le adelantó, pisoteando ferozmente el suelo de la jaula. El Cryomancer vio a su camarada caer inmediatamente a la lona en un montón, gruñendo de sorpresa mientras se desplomaba como un saco de patatas. El Shokan ya estaba en movimiento, sorprendentemente rápido para alguien con una estructura tan descomunal, balanceando sus enormes brazos sobre su cabeza como un simio, estrellándose contra la cabeza del detective. Junto a Kuai Liang, Anya se estremeció, claramente segura de que Cabal estaba a punto de encontrar su brutal final. Si era honesto consigo mismo, él también se sentía vagamente así. Pero Cabal los sorprendió a ambos. Su caída solo lo dejó aturdido por un momento, y justo antes de que los 4 puños canosos de Kintaro lo golpearan, se apartó rodando como un tronco y rápidamente hizo un movimiento con la pierna para atrapar los tobillos de su oponente. Su intención era derribar al Shokan, pero evidentemente las piernas de la criatura estaban clavadas al suelo y completamente inmóviles. Cabal, sin embargo, gimió de dolor y rápidamente comenzó a agarrarse la espinilla, frotándola frenéticamente. La pernera del pantalón rápidamente se oscureció y se humedeció, sin duda pegajosa por la sangre. «Levántate, Cabal», gritó Kenshi mientras golpeaba la jaula con las palmas de las manos. A su lado, Tomás sacudía la cabeza mientras Kailin fruncía el ceño con los brazos cruzados. «Oh, Dios, va a morir», murmuró Anya mientras miraba a Kuai Liang con preocupación. «No sientas pena por él», gritó molesto. El muy idiota se hizo esto a sí mismo. Justo cuando dijo eso, Kintaro pisoteó de nuevo, esta vez incluso más fuerte que antes, y ahora Cabal realmente se elevó en el aire como si hubiera rebotado en un trampolín. Como si hubiera atrapado una mosca en el aire, el Shokan lo atrapó fácilmente con sus 4 brazos y lo levantó hasta la altura de sus ojos. «Pensé que me ibas a dar una lección», se burló mientras la multitud aplaudía frenéticamente. «Pero lo único que has logrado hacer hasta ahora es sangrar». Cabal no dijo nada al respecto. En cambio, su puño salió disparado y golpeó a Kintaro directamente en la nuez de Adán. Ahora fue el turno del Shokan de gritar de dolor y dejó caer al detective mientras se agarraba la garganta con las 4 manos. Se tambaleó hacia atrás, gimiendo, gorgoteando y tosiendo en bocanadas cortas y forzadas. El entusiasmo de la multitud se calmó considerablemente entonces, pero Kuai Liang sintió una oleada de esperanza por su camarada. No estaba muy seguro de por qué. Todavía odiaba al hombre por las cosas que había hecho desde que lo conoció. Mientras Kintaro seguía tambaleándose, Cabal aprovechó la oportunidad. Se lanzó hacia el Shokan con su velocidad sobrehumana y lo embistió directamente en el abdomen. El impulso del impacto fue poderoso y levantó al enorme gato doméstico por los aires y lo arrojó contra las paredes de malla de la jaula. Junto al Cryomancer, su esposa gritó sí. Ante el ataque exitoso. Cabal no perdió tiempo en saltar sobre él.
Con un rugido furioso, comenzó a golpear a Kintaro en la cara, golpeándolo hasta que la sangre brotó de la nariz de la criatura y goteó por las comisuras de su boca. Sus puños volaron frenéticamente y, pronto, Kuai Lian no pudo discernir quién era el verdadero animal en la jaula. El detective había perdido toda semejanza de su humanidad y estaba claro que toda la rabia que sentía por sus circunstancias, toda la culpa, todo el dolor, brotaban de él en torrentes incontrolables. Sin embargo, el éxito de Cabal duró poco. El Shokan toleró el ataque durante unos breves momentos antes de atrapar el puño del campeón del Reino de la Tierra antes de que éste volviera a conectar. Sin desanimarse, Cabal dejó volar el otro puño, y con el mismo fin. Por un segundo, se miraron a los ojos, sus cuerpos temblaban por la tensión y el odio. Y luego, Kintaro encontró los tobillos de su oponente con su par de manos inferiores. Sin piedad, comenzó a tirar de las 4 extremidades en 4 direcciones diferentes, tirando con todas sus fuerzas hasta que Cabal comenzó a gritar, sus brazos y piernas crujieron ruidosamente al separarse de sus articulaciones. Los campeones del Reino de la Tierra observaban impotentes y en silencio, mientras la multitud que los rodeaba vitoreaba más ruidosamente que nunca. Ninguno de ellos podía apartar la vista del espantoso espectáculo, que seguramente sería el fin de su camarada. Solo Fujin se movió, con la cabeza agachada pero temblando tristemente. Lágrimas de asombro resbalaron por el rostro de Anya, pero Kuai Lian sabía que lloraba solo porque odiaba ver sufrir a la gente. Y a juzgar por los sonidos de los angustiados lamentos de Cabal, estaba sufriendo inmensamente mientras Kintaro lo descuartizaba lentamente con sus propias manos. Su cabeza también se hundió e hizo una mueca, rezando interiormente para que todo terminara de una vez. Pero entonces, una voz fuerte y atronadora irrumpió entre la multitud. «¡Basta!», gritó, y afortunadamente impulsó a Kintaro a detener lo que estaba haciendo. Inmediatamente arrojó a Cabal a un lado como si fuera un muñeco de trapo y luego se puso de pie una vez más. Los campeones del Reino de la Tierra miraron a su izquierda, donde la multitud se estaba separando. Desde las sombras de un pasadizo cercano, un Shokan alto y corpulento caminaba en la oscuridad, una silueta envuelta en misterio. Pronto, emergió a la luz, y Kuai Lian reconoció la piel de color cacao claro y el cabello negro azabache atado en un moño pero que fluía libremente por su espalda, incluso más largo que el de Anya. No llevaba camisa ni armadura en su torso musculoso, pero sí llevaba una cadena de huesos pequeños y afilados y conchas alrededor de su cuello. Cuando los Shokans que estaban presentes lo vieron acercarse, cruzaron las manos ante ellos e inclinaron la cabeza para mostrar respeto. Algunos de los edenianos presentes se arrodillaron sobre una rodilla. Era Goro. Goro observó la escena atentamente mientras se dirigía hacia los campeones del Reino de la Tierra, cada paso sacudía el suelo ligeramente. Anya apenas lo notó acercarse. Sus ojos estaban centrados en Cabal, que yacía en el suelo de la jaula en un montón de huesos retorcidos y dislocados que sobresalían en ángulos extraños de sus cuencas. Desde su punto de observación fuera de la jaula, la enfermera vio que sus piernas se doblaban torpemente hacia adentro, sus pies apuntando uno hacia el otro. Sin embargo, no estaba inconsciente, y esa podría haber sido la peor parte. Gimió, su voz más evidente ahora que la multitud se había calmado, pero era un sonido lastimero, como el murmullo de dolor de un perro azotado. Lágrimas de compasión corrieron por su rostro cuando recordó cómo, debido a las locas payasadas de Frost, se estrelló contra un camión y se encontró en circunstancias similares. Necesitaba entrar en la jaula para ayudarlo, pero la puerta estaba sellada y Kintaro se negó a moverse. Goro se dirigió primero a Kintaro. El príncipe Shokan miró hacia la jaula con el ceño fruncido y dijo: «Ese humano es uno de los campeones del Reino de la Tierra». Su voz era profunda y gutural y resonó por toda la caverna. «Él me desafió, príncipe Goro», explicó Kintaro apresuradamente. «Yo no lo desafié. Fue un error de su parte», dijo el Shokan desapasionadamente. «Pero no debiste aceptar su desafío. Estamos hospedando a sus camaradas en nuestra ciudad. Prohibí a nuestra gente hacerles daño a ninguno de ellos. Me deshonras con tu desobediencia y los deshonras a ellos también». Kintaro inclinó la cabeza y juntó las manos ante sí. «Me azotaré para expiar mis pecados». Goro se limitó a gruñir y a hacer un gesto con la mano en dirección a su enorme sujeto. De inmediato, Kintaro se dirigió torpemente hacia la puerta de la jaula, que la gente de fuera había abierto, y emergió. Inmediatamente, Anya se abrió paso entre sus compañeros y se apresuró a entrar para ayudar a Cabal. Kenshi la flanqueó y, cuando se acercaron, ella se arrodilló y se deslizó al lado del detective.
Él miró hacia el techo, negándose a mirar a ninguno de los dos, pero detrás de sus gafas protectoras, Anya vio lágrimas brotando de sus ojos. «Cabal, ¿me oyes?», preguntó, tomando rápidamente su muñeca llena de cicatrices entre sus dedos y comprobando su pulso. Su frecuencia cardíaca estaba elevada, lo que no la sorprendió. Él no respondió. Bajo las yemas de sus dedos, sintió la agonía en su cuerpo, pero más importante aún, la humillación. Kintaro lo atacó. Otra vez. Con la vergüenza por su pérdida vino la ira por las circunstancias, el odio hacia Kintaro y todos en su vida, y el dolor. No le importaba si moría. Una parte de él incluso lo anhelaba. Todos sus amigos le habían dado la espalda a pesar de que la mayoría de sus acciones en las últimas semanas no habían sido suyas, a pesar de que se había disculpado, a pesar de que había tratado de enmendar el daño. Nunca lo perdonarían, especialmente Anya, y esa era la parte más horrible de todo. Si ella, de todas las personas, se negaba a ser su amiga, entonces ¿qué razón tenía para pensar que alguien más se preocuparía por él nuevamente? Anya hizo una mueca ante la revelación. Había tratado a Cabal injustamente. Todos lo habían hecho. «Oye», dijo suavemente mientras le daba una palmadita en la mejilla, «te voy a ayudar, ¿de acuerdo? No voy a dejar que sufras». Ante eso, ella le arrancó un guante de la mano y le sujetó la suya con fuerza, deseando que todo el poder que tenía en él aliviara su dolor y sanara sus golpes y moretones. Sabía que no era lo suficientemente fuerte en sus poderes como para unir mágicamente los huesos dislocados, pero con suerte, lo que pudiera darle anestesiaría el dolor hasta que pudiera moverlo con seguridad. Kenshi sostuvo su otra mano mientras ella trabajaba, y sus esfuerzos combinados parecieron ayudar. El cuerpo de Cabal comenzó a relajarse mientras su pulso se desaceleraba gradualmente. Detrás de ellos, Anya escuchó a Kailin gritar. «Goro». Podría haber sido la primera y única vez que la tetraca sonó emocionada o feliz por algo. «Kailin, me alegro de verte», respondió la Shokan. Anya miró hacia atrás a tiempo para ver a las dos abrazándose. La enfermera casi se rió de eso. Goro era mucho más alto que su media hermana, por lo que parecía una enana a su lado. «Y a ti también», dijo la Falcata. «Te he echado de menos». «Y yo a ti», dijo. Fujin dio un paso adelante. «Príncipe Goro, gracias por dar la bienvenida a mis campeones a tu ciudad. Es bueno luchar del mismo lado ahora». «Los Shokan todavía cuentan historias sobre el reinado del rey dragón», respondió. «Nunca nos arrodillaremos ante ese déspota, o nada». «No sabes lo feliz que estoy de escuchar eso», murmuró el dios del viento cansadamente. «Ven, señor Fujin», le hizo una seña. «Tu gente te espera en mi salón». «¿Y qué pasa con Cabal?», les gritó Anya. «Tenemos que trasladarlo a algún lugar donde pueda tratarlo. A algún lugar donde pueda dejarlo descansar un rato cuando termine, porque lo va a necesitar». «No quiero moverme», protestó débilmente el detective. «Déjenme morir». No le dijo rotundamente antes de mirar a los demás. «Necesitaremos una litera de algún tipo», les dijo. Goro miró a Sheva. «Ve a buscar a los curanderos», le gritó. «Diles que traigan todo lo que necesite el hidromante. Lo llevarán al salón con nosotros». «Sí, mi príncipe», dijo mientras hacía una reverencia y juntaba las manos. Luego se marchó. «¿Por qué haces esto?», le preguntó Cabal, con la voz somnolienta por la sorpresa. «Porque me preocupo por ti, estúpido, lo creas o no. Estaba enojada contigo, pero no lo suficiente como para dejarte morir», le dijo con insistencia, ahora estudiando sus hombros dislocados. Rezó para que no estuvieran fracturados también. Eso ya agravaría los problemas en cuestión. Pasó los dedos por ellos, tratando de sentir cualquier indicio de una fractura. «A mí también me importa», añadió Kenshi. «Vamos a ayudarte». El detective no dijo nada, pero en ese momento, Sheva regresó con otros dos Shokan. Anya les dio instrucciones con cuidado sobre cómo colocar a Cabal en la camilla, no le gustó que lo hicieran rodar de lado el tiempo suficiente para deslizarla debajo de él y gimió de dolor insoportable todo el tiempo, y trabajaron de manera rápida y eficiente. Pronto, levantaron la camilla y luego siguieron a Goro, Sheva y los otros campeones del reino de la tierra a través de un túnel oscuro y sinuoso hasta una gran gruta donde lo depositaron en una mesa larga de madera que estaba más alta que la mayoría. Como Goro había prometido, sus compañeros los estaban esperando, pero Anya no prestó atención a su reencuentro, a sus entusiastas saludos y a sus brazos apretados. Tan pronto como el Shokan bajó a Cabal, ella inmediatamente se puso a trabajar en los preparativos para recolocarle los huesos. «Sonia», Hax llamó. «Venid aquí. Necesito vuestra ayuda».
Ambos soldados se liberaron inmediatamente de los otros, trotaron hacia ellos y Hax dijo: ¿Qué necesitas, niña? Anya comenzó a responder, pero fue interrumpida abruptamente por el sonido de la hermana de Cabal gritando de terror y lágrimas. «Kadem», gritó Kadija mientras corría a su lado. Los demás no tardaron en apiñarse alrededor de la mesa para ver trabajar a Anya. ¿Qué le pasó? Hola, hermana, la saludó débilmente. ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste? Gritó Cassie, con voz estridente y ligeramente áspera. ¿Qué hiciste? El pánico crecía rápidamente. ¿Qué te pasó? Cuéntamelo. Molesta, Anya se volvió hacia ella y la empujó suavemente hacia atrás. Necesito que estés tranquila y en silencio, Kadija. ¿Crees que puedes lograrlo por mí? Pero, sin peros, afirmó con firmeza. No puedo ayudarlo si estás detrás de mí gritando como una arpía. Me pondrás tensa, lo pondrás tenso a él y entonces no podré hacer lo que tengo que hacer para arreglarlo. Así que tienes que dar un paso atrás y dejarme un poco de espacio. La tengo, dijo Tomás mientras la agarraba del brazo y la jalaba hacia atrás. Ella estaba llorando. Gracias, dijo mientras se enfrentaba a Sonya y Hax. ¿Todavía tenéis vuestra morfina de campo? Les preguntó. Sí, dijo Sonya justo cuando Hax dijo. Sí. Bien. Lo necesito todo. Ambos encontraron inmediatamente los bolsillos laterales de sus piernas y rebuscaron en ellos. En unos instantes, sacaron los pequeños estuches y se los entregaron a Anya. Ella, a su vez, sacó uno de los pequeños autoinyectores de su estuche y luego tomó la mano de Cabal entre las suyas nuevamente, deseando mentalmente que se mantuviera tranquilo y relajado. Ella hablaba en serio. Esto no iba a funcionar si él estaba tenso y asustado. Le dirigió su sonrisa más brillante. Sin embargo, él se dio cuenta. No es una buena señal, murmuró. Hace mucho que no me sonreías así. Ella ignoró el comentario. Sabes que tengo que reajustar tus húmeros y tus fémures, ¿verdad? Preguntó suavemente. Él asintió. No va a ser agradable, continuó. Pero quiero que sepas que sé lo que estoy haciendo y trabajaré lo más rápido que pueda, ¿de acuerdo? Bueno. Está bien, volvió a sonreír. Te voy a dar un poco de morfina para que te relajes. Puede que te sientas un poco mareado o con náuseas. No eres alérgico a ella, ¿verdad? No, respondió. Bueno, gracias a Dios por los pequeños favores, murmuró. Inmediatamente, le clavó el autoinyector en el muslo. Una vez administrada la dosis, tiró el inyector a un lado y le sujetó la mano una vez más. No debería tardar mucho en empezar a hacer efecto. Ya está funcionando, dijo arrastrando las palabras y con voz repentinamente borracha. Ahora inhaló profundamente para calmarse. Esto realmente estaba fuera de su ámbito de especialización. Era más el trabajo de un médico que el de una enfermera. No le había mentido a Cabal cuando le dijo que sabía cómo restablecer los huesos, no exactamente. Sabía, en teoría, cómo hacer esto. Pero nunca lo había intentado antes y, por dentro, su corazón palpitaba mientras su estómago daba saltos en sus entrañas. Anya miró a Kuai Lian y tragó saliva. ¿Necesitas ayuda? Ofreció. ¿Puedes ayudarme a sujetarlo? Le preguntó. Kuai Lian no dijo nada, pero asintió con la cabeza y se colocó junto a la cabeza de Cabal mientras ella subía a la mesa que estaba encima de él. ¿Listo? Le preguntó a su paciente mientras agarraba su pierna izquierda detrás de su rodilla. Como siempre lo seré, le dijo. A la cuenta de 3 le dijo. 1 y antes de llegar a 2, ya había tirado de su pierna hacia arriba y hacia su pecho, tirando tan fuerte como podía. Como era de esperar, Cabal gritó y se retorció, pero Kuai Lian se apretó contra su pecho y lo sujetó con firmeza. Anya, sin embargo, apenas lo notó y se concentró en la sensación del hueso acunado en sus brazos, percibió la articulación en relación con la cabeza del fémur, esperó el familiar chasquido que le hizo saber que había vuelto a su lugar. Pareció que pasaron siglos hasta que lo escuchó, pero finalmente llegó. Antes de que él tuviera la oportunidad de pensarlo, ella rápidamente colocó el otro fémur en su lugar y luego ambos brazos en el mismo extremo. Él aulló desesperado mientras ella trabajaba, sus gritos lastimaban incluso los oídos de Blue, y ella comenzó a aullar junto a él. XXXXX. Una vez que Anya había arreglado todos los huesos dislocados de Cabal, Kuai Lian, por piedad, le inyectó hielo en la sangre a través del cuello para dormirlo. Es posible que en el pasado hubiera tenido desacuerdos con el detective e incluso le guardara un gran resentimiento, pero no le gustaba verlo sufrir tanto. Es cierto que se lo merecía. ¿Qué clase de hombre desafía a un Shokan a una pelea a puñetazos cuando no puede usar sus armas?
Pero había pagado por su estupidez con sangre y humillación. Casi había pagado por sus pecados con su vida. Kuai Liang aceptó a regañadientes que Cabal estaba en paz con la casa. Agotados, él y los demás se sentaron en bancos alineados al otro extremo de la larga mesa, y Goro se sentó en una silla grande y sencilla a la cabecera. Anya terminó rápidamente con el detective y luego se acomodó junto a Kuai Liang, apoyando cansadamente la cabeza en su hombro. Él sintió que ella enroscaba un brazo en el suyo y deslizaba la otra mano hacia abajo para sujetar la suya. Eso fue una mierda, comentó. ¿Se curará a tiempo para unirse a nosotros en la batalla? Le preguntó Goro directamente. Eso espero, le dijo. He hecho lo que he podido por él, pero en casa se necesitan varias semanas para recuperarse a ese tipo de lesiones. Kuai Liang sacudió la cabeza con fastidio y suspiró. Necesitaba la ayuda de Cabal en la batalla. Su velocidad sería una gran ventaja. Bueno, supongo que lo importante es que no murió, murmuró, casi como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Sí, dijo Kenshi y los demás asintieron con la cabeza. ¿Por qué desafió a Kintaro? Preguntó Goro. Era más una exigencia que una pregunta. Es un miembro de la clase salvaje de los Tigrar. Son crueles y brutales, algunos de nuestros guerreros más letales. Dios del viento, ¿tu campeón deseaba morir? Fujin se aclaró la garganta. Quizás dijo. Kintaro le prendió fuego y lo dejó morir durante la invasión de Earthrealm. Y tú mataste a su mejor amigo cuando mis campeones lucharon para impedir que Quan Ki y Shang Tsung reunieran al ejército del Rey Dragón. Así que, sinceramente, está enojado con los Shokan. Recuerdo a ese hombre que dices que maté, respondió el príncipe. Le di la muerte de un guerrero. Murió honorablemente en batalla. Fue una gran bendición morir de esa manera. Tu campeón debería regocijarse por eso. El dios del viento simplemente asintió. Hablando del ejército del Rey Dragón, comenzó Kuai Liang, cambiando abruptamente de tema, ¿tienes alguna noticia de sus idas y venidas? Onaga y sus guerreros todavía esperan en la entrada del B+NGLNGDDU, respondió Goro. Por ahora, parece que todavía creen que estás en Mabe. Es una suerte, dijo Tomás. Nos permite ganar algo de tiempo. Pero no mucho, le dijo Kailin. Onaga no es tonto. Pronto notará que el medallón del dragón se ha movido y lo seguirá. Kailin tiene razón, respondió el rey Enric, sentándose inmediatamente a la derecha de Goro. Debemos actuar con rapidez. Ya he enviado un mensajero a los centauros, declaró el príncipe Shokan. Les dije que nos esperaran dentro de una semana. Mañana al amanecer marcharemos hacia Cleve. El viaje, a pie, nos llevará 3 días. Me alegra saber que estás dispuesto a luchar junto a los centauros, comentó Kuai Liang. ¿Por qué no lo haría? Respondió Goro con severidad. Shinji Saibin parecía creer que nunca te unirías a ellos, respondió. El príncipe lo miró de cerca. No siento ningún cariño por los centauros, anunció. Pero ninguno de nosotros sobrevivirá a la furia del Rey Dragón. Si debemos morir en sus manos, entonces moriré en batalla tratando de detenerlo, incluso si es al lado de esos asnos apestosos de los caballi. Es una lástima que la mayoría de los criomantes no lo vean así, respondió. Suspiró, pensando en sus parientes lejanos. Al menos el capitán Zenge y sus hombres se habían unido a la lucha. Era mejor que nada. Mi gente se está preparando para la guerra, continuó Goro. Tú los ayudarás. Has luchado contra el ejército del Rey Dragón, así que les transmitirás tu conocimiento. Príncipe Goro, lo único que ha funcionado contra su ejército es el hielo criomante, le dijo Kuai Liang. Por eso fuimos a Moe en primer lugar. Sí, se lo dijimos, dijo Jax. Bueno, Saibin se negó a involucrarse, dijo. Afortunadamente, los marineros criomantes se amotinaron contra él y se unieron a mí. Pero aún así creo que no es suficiente. Si lo que dices es verdad, comenzó Goro, entonces nuestra estrategia debería ser proteger a los Cryomancers mientras trabajan para congelar al ejército. Estoy de acuerdo, dijo Fujin. Desarrollaremos mejor nuestro plan de ataque cuando nos unamos a los centauros. ¿Alguna noticia de los edenianos? Preguntó Kenshi. No, le dijo Goro. No hemos oído nada, por lo que debemos continuar sin ellos. De acuerdo, dijo Kuai Liang. Entonces vete, gritó el príncipe Shokan. Haremos un festín en 5 horas. Trabaja hasta entonces. Sheva te acompañará hasta donde puedas ayudar más. Los campeones del reino de la tierra, en particular Tomás, se enfadaron mucho ante la orden, pero nadie dijo nada. Comprendían la gravedad de la situación. Nadie quería ofender al Shokan con algún comentario desacertado dicho en tono desafiante.
Todos, incluido Goro, se pusieron de pie y salieron, dejando a Kuai Liang, Blue y Anya atrás para que se ocuparan de Cabal. ¿Cómo está?, preguntó el criomante mientras la observaba comprobar el pulso del detective. Viva, murmuró. Círculos de mapache bordeaban sus ojos hundidos y cansados, y ahora Kuai Liang también la notó inhalar dolorosamente mientras se inclinaba para escuchar la respiración de Cabal. ¿Es tu espalda?, le preguntó, pensando en el corte que tenía allí. Estoy bien, respondió ella obstinadamente. Se movió para palpar los hombros de Cabal, pero Kuai Liang la agarró, la atrajo hacia él e inmediatamente comenzó a quitarle la parte superior del traje de piel de ballena, asegurándose de alejarla de la línea de visión de Cabal en caso de que despertara. Como esperaba, la herida todavía desgarraba furiosamente su carne, pero ahora era más grande y supuraba sangre. Las líneas rojas de infección habían comenzado a ramificarse en todas direcciones desde ella, lo que la hacía parecer una especie de árbol tatuado en su espalda. Maldita sea, juró mientras ella se apartaba y comenzaba a ponerse nuevamente el traje. Estoy bien, insistió. No, no lo eres, argumentó. Parece que se está infectando. Tienes que dejar de curar a la gente. Al menos el tiempo suficiente para que puedas curarte tú mismo. Necesitas descansar. Tengo trabajo que hacer, respondió ella. No puedo. Ya has oído a Goro. Todo el mundo tiene que ayudar con el embalaje. Bueno, como el hombre a cargo de nuestro grupo, te daré un pase en eso, le dijo. No puedes hacer eso, suspiró. No es justo. Yo también tengo que hacer mi parte, ¿sabes? Bueno, tal como yo lo veo, no vas a ir de todos modos, así que, ¿cómo que no voy?, gritó ella, con cara de furia al instante. Este no es un viaje por carretera a través del Outworld, Anya respondió. Vamos a la guerra y tú no eres un soldado. Oh, ¿eso es cierto?, siseó ella, acercándose a él y mirándolo fijamente a la cara. Bueno, déjame decirte algo, amigo. Puede que seas el hombre a cargo, pero yo me voy y no puedes detenerme. No vas a abandonarme en Outworld, ¿me entiendes? No, te quedarás donde estás, argumentó, ahora enfadado. Te quedarás en Kuatan aunque tenga que atarte y meterte en una jaula. No voy a permitir que mi mujer y mi hijo no nacido me acompañen a un campo de batalla donde tienen muchas posibilidades de morir. Es exactamente por eso que voy, espetó. Soy enfermera. Necesitarás tantos médicos como puedas conseguir. No voy a dejar que arriesgues tu vida, pero está bien que arriesgues el tuyo. Lo interrumpió ella. Es mi trabajo, le dijo rotundamente. Y mi trabajo es la enfermería, respondió. Si no puedo hacerlo, ¿para qué sirvo? No me importa. No te vas. No soporto perderte, le dijo. Y no puedo soportar perderte, replicó ella. Maldita sea, Kuai Liang, si caes en el campo de batalla, y yo podría haberte salvado si hubiera estado allí, pero no estuve allí y moriste, ¿no sabes lo que eso me hará? Pero Onaga, escúchame, empezó, intentando calmar la voz. Si ganas, será genial. Es por lo que hemos luchado tanto. Pero si no lo haces y mueres, el resto de nosotros moriremos de todos modos. Será solo cuestión de tiempo antes de que Onaga nos encuentre y nos masacre. No prolongues mi sufrimiento. Por favor. No me gusta la idea de que vayas a la guerra, dijo. ¿Y tú crees que lo hago?, replicó ella. En un mundo perfecto, todavía estaríamos en casa, en el templo, con toda nuestra familia, amigos e hijos. Compraríamos muebles para la habitación de los niños y elegiríamos nombres para los bebés en nuestro tiempo libre. Iríamos al cine y echaríamos siestas cuando nos apeteciera. Pero este no es un mundo perfecto. Estamos aquí, en este reino olvidado por Dios, luchando no solo por nuestras vidas, sino por las vidas de miles de millones de personas que ni siquiera conocemos. No porque sea divertido o porque sea nuestro deber, sino porque es lo correcto. No es la situación ideal en absoluto. Pero te estoy dejando luchar de la forma que mejor sabes. Todo lo que te pido es que me dejes luchar de la forma que mejor sé. Él suspiró. Aún no me gusta esto y quiero que te quedes. Bueno, no lo soy, dijo ella. Así que puedes aceptarlo o no. Solo recuerda que estos podrían ser los últimos días que pasemos juntos. ¿De verdad quieres pasarlos peleando? Kuai Liang suspiró profundamente y sacudió la cabeza. Tenía razón. Si él moría, no podría dejarla así, sintiéndose enojada con él, pensando que él estaba enfadado con ella. Está bien, respondió de mala gana. No quiero discutir contigo. Pero aún así deseo que te quedes en Kuatan y estés a salvo. Anya sonrió mientras lo abrazaba. Eres un tonto, Kuai Liang, bromeó con cariño.
¿No te has dado cuenta de que me siento más segura cuando estoy contigo? XXXXX. Varias horas después, como había ordenado Goro, todos los campeones del Reino de la Tierra, el rey Enrique Kailin, y el capitán Zenge se reunieron en el salón con Sheba y un puñado de otros Shokan para cenar. Incluso Cabal, que hacía tiempo que se había despertado, se sentó en la larga mesa del banquete con ellos. Kenshi y Tomás habían trabajado juntos para llevarlo a un lugar vacío en el banco, por lo que ahora estaba sentado en silencio mientras los sirvientes de Denia llevaban bandejas llenas de comida humeante a la gruta. Le ofrecieron vino en una copa alta que parecía más una pecera que una taza, pero él cortésmente declinó, sin duda recordando lo que sucedió la última vez que bebió. Así que le dieron agua en su lugar, y la bebió de un trago con sed, sin decir nada a nadie. Anya lo observaba como un halcón desde el otro lado de la mesa, muy preocupada por él. Después de restablecer sus huesos, lo curó una vez más por si acaso. Pero ya había agotado bastante sus poderes antes de eso, por lo que no estaba muy segura de lo bien que habían funcionado sus esfuerzos esta última vez. Sin embargo, algo debía haber sucedido, razonó. Cuando lo curó por segunda vez, la herida en su espalda se abrió una vez más, sintiéndose fresca y nueva como cuando la recibió por primera vez. Había sentido que supuraba fluidos por su columna desde entonces, pero se había mantenido callada al respecto. Todos estaban curándose heridas. Ella no era especial y no merecía consideraciones especiales por las suyas. Pero Kuai Lian tenía razón. Necesitaba descansar o no sanaría. Él se sentó a su lado y automáticamente le puso trozos de cadáveres de animales cocinados en el plato. Anya agradeció el gesto, ya que los movimientos amplios y extendidos le dolían. Observó la comida con sospecha y la olió con cautela. Olía bien y casi a carne, definitivamente no estaba podrida, así que decidió que era seguro comerla. Sonrió a Kuai Lian, que ya había llenado su propio plato. Él le devolvió el guiño sutilmente, las comisuras de su boca apenas se curvaron hacia arriba, antes de comenzar a comer. Los Shokan no ofrecieron a sus invitados ningún utensilio para comer. Anya observó cómo ellos y sus compañeros se llevaban trozos a la boca y mordisqueaban la carne como si masticaran muslos de pavo, así que se encogió de hombros y siguió su ejemplo. La carne le manchó los dedos de grasa, pero el sabor era suculento y, como predijo, carnoso. Sabía a carne asada muy rica, bien condimentada, aunque no con sabor a caza, y se derretía como oro grasiento en su lengua. Después de semanas de comer comida basura y, a veces, de morirse de hambre, Anya de repente se sintió voraz y devoró la carne como un tigre hambriento, tragando trozos enteros antes de masticarlos bien. A Tomás no se le escapó ese detalle y le dijo: «Jesús, Anya, mastica. Te vas a ahogar si sigues comiendo así». «A tu mujer le gusta la comida Shokan», le dijo Sheba deliberadamente a Kuai Lian. Ante eso, Anya comenzó a sonrojarse. «Lo siento», se disculpó, avergonzada por su falta de modales. «Supongo que tengo más hambre de lo que pensaba». «Nos honras», le dijo Goro mientras ella dejaba su comida y tomaba un trago de agua con cortesía. «La mayoría de las razas en Outworld encuentran nuestra comida desagradable. Tienes un estómago fuerte». «Gracias», dijo ella, riéndose por lo bajo. Nunca antes la habían felicitado por sus malos modales. «Es realmente bueno». «¿Qué es?» «Cola de ballena», dijo. Entonces Anya se atragantó con el agua. «¿Cola de ballena?», repitió tosiendo. «Los criómanos los cazaron y nos los intercambiaron por otros bienes», explicó. «Principalmente mineral metálico», les dijo Zenge. «Es fascinante», dijo Anya, que en realidad no lo encontraba tan fascinante. Pero puso su mejor sonrisa y siguió comiendo. Nunca había comido ballena antes, pero estaba buena, especialmente comparada con las cucarachas del mundo exterior. En ese momento, un gran portal giratorio hecho de éter verde se formó en la parte delantera de la sala, a solo unos pocos pies de la mesa. Expulsó aire y, varios momentos después de su primera aparición, 3 figuras emergieron antes de que colapsara. Todos en la mesa se pusieron de pie de un salto para enfrentar a los recién llegados, pero no parecían interesados en una pelea. Anya reconoció al que estaba en el medio del trío, más específicamente al que vestía túnicas rojas de Sirual que recordaban a Arabia. Ermac. Sin embargo, los otros dos no le resultaban familiares. A la izquierda de Ermac, había una mujer de piel brillante y amarilla que se parecía más al exoesqueleto de un insecto que a la epidermis humanoide. Sus ojos, parecidos a los de un insecto, eran negros sin rastro de blanco, y un surco profundo y oscuro que se extendía desde ambos lados de su boca separaba su mandíbula de sus mejillas.
Llevaba una capa sobre la cabeza y un corpiño gris escaso sobre su cuerpo musculoso. A la derecha de Ermac se encontraba un hombre que le pareció a Anya muy parecido a Black Cat de la película Priest. La mayor parte de su rostro estaba oculto por un sombrero estilo jugador, un pañuelo marrón sobre su boca como una máscara y una capa roja hecha jirones que había visto días mucho mejores, pero sus ojos entrecerrados brillaban peligrosamente hacia todos mientras sus dedos rozaban delicadamente las pistolas enfundadas en su cintura. ¿Qué significa esto? Rugió Goro, pero fue interrumpido de inmediato por una luz blanca brillante que recordaba al sol en su ápice que destellaba a su alrededor, hiriendo los ojos de todos. Anya, que no había visto una luz así en más de un mes, chilló y cerró los ojos, tapándoselos con las manos. A juzgar por los gruñidos y gemidos de quienes la rodeaban, todos sentían el mismo dolor. Pasaron largos segundos antes de que la gente se callara y ella se atreviera a echar un vistazo a la escena. La luz de la habitación había vuelto a su penumbra normal, pero ahora había una nueva figura de pie frente a los otros tres. Era tan alto como Goro y musculoso como él. Pero lo que realmente le llamó la atención a Anya fue su piel de color verde azulado, tatuada con diseños geométricos y el enorme tocado de oro y plumas que llevaba en la cabeza. Con el torso desnudo, la única ropa que llevaba sobre el cuerpo era un pesado cinturón hecho con partes de un cráneo y un taparrabos rojo que le colgaba casi hasta los pies. No podía estar segura, pero le recordaba a las imágenes que había visto de dioses aztecas o mayas en la clase de historia de la universidad. «Oh, Dios mío», murmuró Kenshi con incredulidad, y ahora Anya se dio cuenta de por qué. El recién llegado sostenía en su mano la cabeza cortada de un anciano, con los dedos hundidos profundamente en el pelo que alguna vez fue largo. Se lo habían cortado toscamente en el lugar donde le habían decapitado el cuello. Sostenía su trofeo con indiferencia, como si estuviera sosteniendo algo tan inofensivo como una bola de bolos. Miró fijamente a Fujin. «¿Esto es tuyo, Fujin?», preguntó mientras lo levantaba. Su voz era profunda, aunque no tanto como la de Goro. «Mataste a Shujinko», dijo Kabal con disgusto, el único campeón de la tierra que aún estaba sentado. «Por supuesto que lo hice», dijo el recién llegado como si fuera lo más obvio del mundo. «Entró en mi templo y me pidió que le diera algo». «¿Y crees que eso justifica matar a un anciano?», gritó Anya, incapaz de callarse. Ahora el recién llegado la miró. «No», dijo. «Por favor», dijo. Dicho esto, dejó caer la cabeza cortada de Shujinko al suelo y la pisoteó. Los sesos y la sangre coagulada salpicaron en todas direcciones. Luego se acercó a Goro e inclinó la cabeza respetuosamente. «Hola, príncipe Goro», saludó. «Kotal», dijo el otro, claramente molesto y nada impresionado. «¿Quién eres tú?», preguntó Tomás con insistencia, expresando la pregunta que todos tenían. «Soy Kotal Kahn, que en su día fue el general más importante de Shao Kahn y su leal servidor», respondió, mirando a los campeones de Earthrealm. «Soy el legítimo heredero al trono de Outworld. Estos son mis generales. Bora, Ermac y Ron Black. Y hemos venido a ofrecerles nuestra ayuda para derrocar a Onaga».